Capítulo 1. Hueco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Bleach. Los dedos de Naruto juguetearon con los extraños eslabones de la cadena que sobresalían de su pecho. Cerró los ojos, notando el leve dolor en su pecho que se producía cada vez que agravaba la cadena. Sin embargo, el dolor no era lo que le molestaba. No, en cambio, Naruto se centró en la copia exacta de sí mismo que yacía en el suelo inmóvil. No había usado ningún clon, así que no había ninguna razón para que hubiera dos de él. Además de eso, el clon parecía mucho más sólido y definido que el propio Naruto, y no tenía una cadena extraña. Naruto echó un vistazo a su mano. Parecía, bueno, confuso por alguna razón. En el fondo de su mente, sabía lo que había sucedido, incluso si él mismo no quería creerlo. Se sintió un poco mareado. ¿Era eso normal? No se suponía que los ninjas tuvieran crisis emocionales. Sus piernas en particular no parecían responder. Sus piernas finalmente se rindieron y sus ojos pasaron por alto. Sabía que estaba tan muerto como un clavo. Podía recordar su muerte con todos los detalles y sabía que el clon que yacía allí era su cadáver. Pero lo que realmente lo cautivó fueron las implicaciones de lo que significaba morir para él. Yo, Fade. Se llevó la mano a la cara y se clavó las uñas en la carne. Eso fue lo peor de todo, el hecho de que no había podido proteger su aldea. Con acciones anteriores, parecería que Naruto era invencible, pero la muerte es algo cruel. Puede convertir a las personas más brillantes y seguras, en este caso Naruto, en personas muy demacradas y pesimistas. Naruto fue un caso particularmente extremo, considerando su personalidad y la forma en que había muerto. Porque su muerte fue patética. ¿Te rindes?, rugió Naruto mientras usaba el último de sus clones para crear un Rasengan para usar en el reino de Dios temporalmente debilitado. Pensando que me voy a rendir. Terminó mientras embestía su Rasengan contra el último cuerpo de Pain. El cuerpo de Pain hizo una mueca cuando la mortal bola de chakra rasgó su cuerpo. La técnica Shinra Tensei había dejado atrás una multitud de rocas detrás de él, y el ataque mortal había enviado al reino de Dios moribundo directamente hacia ellas. Naruto se movió temblorosamente hacia el cuerpo de Pain, intentando sacar una de las varillas de metal, se derrumbó al suelo no más de un segundo después. Lo que había matado a Uzumaki Naruto no era Pain. No era Akatsuki, ni ningún jutsu de alto nivel. Ni siquiera era un jutsu. De hecho, Uzumaki Naruto acababa de morir de una de las formas más simples e inverosímiles. Agotamiento de chakra. ¿Cómo es posible? Fue el único pensamiento que pasó por la cabeza de Naruto cuando el espíritu finalmente se recuperó. El Yondaime, no, su padre, aparentemente había llenado su chakra mientras restauraba el sello. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Qué demonios es esta cosa?, gritó Naruto. Todavía estaba jugando con la cadena en su pecho, y no podía ver ningún propósito claro que tuviera. Tiró de la cadena y una sacudida de dolor extremadamente aguda le recorrió el cuerpo. Lo dejó caer como si fuera una serpiente venenosa, resolviendo no tocarlo. La cadena emitía un aura siniestra y Naruto estuvo tentado de tocarla de todos modos. Por suerte para él, llegaría algo que lo distraería por el momento. Desafortunadamente, no se puede considerar exactamente una bendición de ninguna manera, forma o forma. Esto se debía a que la gente empezaba a entrar en el claro aislado donde había muerto. Durante el transcurso de unos minutos, el corazón de Naruto se hundió más y más. La gente que le importaba se mostraba, despejando buscándolo. Podía ver a Katsuyu posado en el hombro de Lee. Jadeó cuando Sakura entró al área. Sin darse cuenta de que aparecían conjuntos de dientes en la cadena, Naruto vio al Chunin de cabello rosado y al resto de sus amigos dirigirse hacia el área donde Katsuyu los señaló. Sakura, junto con el equipo Gai y una Hinata recién curada, caminaron hacia donde Naruto y Pain habían terminado su batalla. Katsuyu mencionó que Naruto había caído inconsciente y Sakura inmediatamente decidió que ya era suficiente. Naruto debía regresar a la aldea para recibir ayuda médica. Él está aquí, dijo el Katsuyu en miniatura. No sabía qué le había pasado a Naruto cuando uno de sus seres más pequeños se disipó de repente, aparentemente por la propia voluntad de la rubia. Por supuesto, la invocación de la babosa acababa de asumir que Naruto había derrotado a Pain, y que simplemente estaba exhausto. Sakura exhaló un pequeño suspiro de alivio, la sensación de ansiedad desapareció de su mente. Hinata miró al Naruto colapsado, antes de soltar un suspiro de alivio. Naruto, gracias a Dios, declaró. Sakura le sonrió para tranquilizarla y realizó algunos sellos manuales rápidos.
Sus manos brillaron con un relajante chakra verdoso, que luego colocó sobre el pecho de Naruto. Sakura estaba comenzando a curarlo, pero de repente se sintió invadida por una sensación de pánico y miedo. Algo andaba mal con Naruto. Parecía frío y húmedo, y tras una inspección más cercana, no respiraba, una clara ausencia de vida. No sabía por qué no se había dado cuenta de esto antes. En un movimiento desesperado, Sakura enfocó el chakra en su oído y lo presionó sobre el corazón de Naruto, rezando por la presencia de un latido. No hubo ninguno. Naruto logró salir, el chakra desapareciendo de sus manos. Sakura-chan, susurró Naruto. Le rompió el corazón verla así, y a pesar de que él era la víctima, no pudo evitar sentirse culpable. Culpable porque le había fallado junto a Konoha. Tintinar. Oh, Dios, murmuró Naruto cuando vio a Sakura llorar. No registró la pequeña pero notable reacción que dio su cadena mientras miraba el espectáculo. Pero no lloró, ni siquiera después de ver a Sakura desatar un grito espeluznante al cielo. Los demás se sorprendieron al escuchar a Sakura gritar al cielo, gritando preguntas y maldiciendo a Dios, aparentemente. Naruto realmente no podía decirlo, ella estaba bastante lloriqueando en este punto. Ese Sakura-san, ¿qué pasa? ¿Por qué estás gritando estos? Lee se detuvo a mitad de la oración cuando vio a su amigo, colapsado en el suelo. Sus ojos se agrandaron. Sakura ignoró las rabiosas preguntas de Lee mientras comenzaba a bombear más y más chakra médico en Naruto, rezando desesperadamente para que reviviera. No. 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 Sakura gritó en su mente cuando su último esfuerzo por ayudar a Naruto había fallado. Sakura luego se enterró en su pecho sin vida. Pero ahora era un momento de confusión. ¿Qué había matado a Naruto exactamente? Desde su perspectiva, no había señales de batalla. Solo pequeñas heridas cubrían su cuerpo, ni mucho menos lo suficientemente cerca como para causar la muerte. Intrigada contra su voluntad, Sakura se centró en las causas internas. Lo que encontró la sacudió hasta la médula. Sus bobinas de chakra estaban tensas, casi como si estuvieran usando demasiado chakra. ¿Agotamiento de chakra? Gritó en su mente. Si alguien le decía a Haruno Sakura que su compañero de equipo y amigo Uzumaki Naruto había muerto por agotamiento de chakra, inicialmente reaccionaría con incredulidad, seguido de ira y un puñetazo desagradable al pobre chico. Pero, a pesar de ver el cadáver de Naruto frente a ella, todavía actuó con incredulidad. Concentró sus manos en un sello de liberación Genjutsu, no hubo reacción. Fiel a su palabra, lo segundo que sintió fue ira. Ira particularmente dirigida a su ahora fallecida compañera de equipo rubia. ¿Por qué? Se suponía que te harías mucho más fuerte con este entrenamiento de Sennin, y aquí murieres de jodido agotamiento de chakra. Idiota. Te odio. Gritó Sakura mientras lanzaba fuertes golpes sobre el cuerpo indefenso. Sin embargo, a pesar de sus acciones, su mente le dijo que no odiaba a Naruto, pero que su pérdida simplemente estaba causando su enojo. Por supuesto, esto no hizo ninguna diferencia para el Naruto recién muerto. S.S. Sakura C-chan. El corazón de Naruto se rompió en ese mismo momento. Un torrente abrumador de desesperación estaba a punto de golpearlo. Pero, él era Uzumaki Naruto. Había pasado por cosas mucho peores, y resultó bien. Mierda, esto es demasiado. El intento de Naruto de contener su muerte y el rechazo de Sakura fracasaron. La cadena de Naruto había comenzado a corroerse de nuevo. El ruido de los dientes masticando con avidez el metal llamó su atención. ¿Eh? Dijo Naruto inteligentemente al notar la corrosión de la cadena por primera vez. Inmediatamente tiró de él, pero el dolor era insoportable y solo pareció acelerar el proceso. 30 segundos después, la cadena estaba a medio camino. S.S. mierda, no, tengo que detener esto, pensó Naruto mientras comenzaba a ahogarse. Jadeó para respirar, tosiendo y jadeando mientras sus pulmones seguían gritando, sin importar cuánto aire tomara. Naruto cayó de rodillas y luego, salvado. Naruto permaneció de rodillas, todavía jadeando por aire. Finalmente había logrado controlar la cadena, pero la acción de la cadena lo estaba molestando. ¿Qué tipo de cadena intenta comerse a sí misma? ¿Y por qué estaba aquí en primer lugar? La cadena estaba ahora en 2/3 del camino, pero no parecía que fuera a comerse a sí misma de nuevo. Naruto frunció el ceño. Finalmente había superado su depresión anterior y estaba comenzando a ver el panorama general. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Estaba condenado a vagar por la tierra para siempre como un alma errante?
¿Estaba siendo castigado por Dios? ¿O fue esto una ocurrencia regular? ¿Y cómo encajaba la cadena en la ecuación? Más y más preguntas estallaron en la cabeza de Naruto, y fue agraciado sin respuestas. Nunca llegaré a ningún lugar como este, dijo en voz alta. Supongo que regresaré al pueblo por ahora. Temblorosamente se puso de pie y se preguntó vagamente de qué serviría ir a la aldea. Miró el enorme naufragio que alguna vez fue Konoha, y comenzó a caminar hacia él. Naruto acababa de comenzar su corta vida futura de ser un plus. ¿De murió? Farfulló Lee. Eso no puede ser cierto, Sakura-san. Dime que no es cierto. Gritó Lee. Es cierto, Lee. Murió de agotamiento de chakra, dijo Sakura en voz baja. ¿Agotamiento de chakra? Preguntó Neji. ¿Naruto murió por algo así? ¿Cómo? Preguntó Neji. No lo sé, dijo Sakura dócilmente, su ira finalmente disminuyó en sollozos deprimidos. Tal vez se excedió como siempre. Lo juro, siempre es, tal, un dolor. Sakura sonrió con tristeza, sus sollozos desgarradores superaron su discurso. Hinata se derrumbó de nuevo junto a Sakura, sus ojos lavanda llenos de lágrimas. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué siempre fue él? Sakura parpadeó antes de pensar. ¿A dónde se fue Pain? Ella había llegado a la conclusión de antemano de que con su objetivo muerto, se había retirado. Pero, ahora estaba teniendo dudas. Bueno, lo mejor que podemos hacer ahora es traer el cuerpo de Naruto a la aldea, dijo Sakura. Hizo un gesto a Lee y Tenten, quienes se movieron para recoger a Naruto. Neji, mientras refrena a su prima suicida, la lleva de regreso a la aldea. En ese momento, Naruto ahora deambulaba sin pensar por el resto de la aldea. Sus ojos no estaban enfocados en ninguna cosa en particular, sino más bien absorbiendo todo lo que podía a la vez. Hizo una pausa y luego comenzó a mirar fijamente una de las únicas estructuras que aún quedaban en pie en todo el pueblo. El monumento al Hokage. Una vez había soñado con poner su cara allí arriba junto con el resto de ellos, pero eso no era más que un sueño vacío ahora. Mientras tanto, los amigos de Naruto habían regresado a la aldea con su cadáver. Sintió una repentina oleada de ira hacia ellos. No sabía por qué, ya no era como si ocupara el cuerpo. Esa ira en particular se desvaneció cuando vio a Hinata liderada por Neji, llorando a gritos. Debe haber sido difícil proclamar tu amor a alguien solo para que muera. Para ese momento, el resto de sus amigos se habían acercado a preguntar qué había sucedido. La conmoción y la decepción en sus rostros fue una de las peores cosas que Naruto pudo ver en ese momento. Se apartó de ellos avergonzado, como si todavía fuera visible para ellos. Caray, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo perder Naruto? Gritó Kiba, cuando los ahora 10 de Konoha se habían congregado en la aldea para discutir su situación. El mismo Kiba estaba triste y enojado con el rubio fallecido. Akamaru gritó de acuerdo a su lado. Kiba. Naruto fue capaz de enfrentarse a Pain, quien podría enfrentarse a toda la aldea. Y gracias a él, Pain ya no puede atacar la aldea. ¿No debería el esfuerzo de Naruto contar para algo? Argumentó Chouji. Naruto sonrió al pensar que Chouji lo estaba defendiendo. Eso es correcto, dijo Shino. No debemos difamar los esfuerzos de nuestro camarada fallecido por algo tan trivial como perder. Otra sonrisa de Naruto a un lado. Pero dejó la aldea para ganar poder y enfrentarse a Pain. No debería haber muerto. Debería estar aquí con nosotros. Kiba, susurró Naruto. Aunque por lo general peleaba mucho con Kiba, no era agradable escuchar esas cosas. Ino se unió a la conversación en ese momento. Quizás su muerte significó que era todo lo que podía hacer, dijo con tristeza. No sea irrespetuoso con Naruto-kun. Gritó Lee enojado. Incluso de luto, Lee siempre fue cordial. Ino lo fulminó con la mirada. ¿Y estabas siendo respetuoso cuando lo entregaste a los Anbu así? Naruto se puso rígido. ¿Le dieron su cuerpo a quién? La Anbu se especializó en asesinatos y torturas, no en ritos funerarios ni nada por el estilo. A menos que solo estuvieran llevando su cuerpo a la morgue, no podrían estar haciendo nada agradable. Naruto miró a sus amigos por última vez. Inclinó la cabeza en lo que parecía una disculpa a medias, antes de volverse hacia el pueblo. Los Anbu eran una prioridad para él. Unos minutos más tarde, Naruto flotó a través de lo que quedaba del cuartel general de Anbu. Por primera vez desde que murió, Naruto sonrió. Había descubierto una de las ventajas de ser un fantasma. Al menos fue algo. Pero esa sonrisa se desvaneció cuando vio que no había nadie en todo el edificio.
Durante la siguiente hora, Naruto deambuló por los escombros del cuartel general en busca de cualquier cosa que pudiera parecerse a su cuerpo. Mientras buscaba entre los escombros cerca del muro occidental, escuchó lo que parecía ser un escuadrón de Anbu entrando. ¿Entonces se están llevando su cuerpo a dónde?, preguntó uno de los miembros masculinos. Los oídos de Naruto se animaron mientras se acercaba a ellos para escuchar. Bueno, aparentemente Danzou quiere su cuerpo, así que las unidades NER se lo llevaron. Lo que ese hombre quiere con el cadáver del demonio está fuera de mi alcance, respondió el capitán del escuadrón. Naruto ignoró el veneno que el capitán puso en sus palabras. El demonio era obviamente él, pero ¿qué quería Danzou de él? ¿No debería Baa-chan detener esto? Naruto apretó los dientes. Desconocido para la mayoría, Naruto se había encontrado con el superior de Sai varias veces a lo largo de su vida. Originalmente fue uno de los muchos miembros del consejo que propuso su ejecución, pero eso se transformó en querer a Naruto para la organización NER. Se había acercado a Naruto varias veces cuando era un niño, con la esperanza de influir en la opinión de Naruto. Al principio, había usado el odio de los aldeanos para tratar de controlarlo, pero eventualmente se convirtieron en amenazas directas hacia Naruto. Si no fuera por la intervención de Sandaime, probablemente habría sido parte de la organización NER hace mucho tiempo. Lo que sea que Danzou quisiera con su cuerpo no podía ser bueno. Pero, Naruto ni siquiera sabía dónde estaba Danzou. ¿Cómo se suponía que iba a encontrarlo? El Godaime está en coma. Nadie sabe cuándo se despertará, si es que alguna vez. Escuché que el Daimyo lo convertirá en el Rokudaime Hokage. Fue como si una piedra se le cayera al estómago de Naruto. Baa-chan está en coma, Baa-chan está en coma, repitió Naruto una y otra vez. Pero Danzou se estaba convirtiendo en el Hokage. Si supiera algo de ese hombre, sería que era el polo opuesto al Sandaime, y si jugaba bien sus cartas, reduciría Konoha y el Inokuni a una dictadura totalitaria, con él mismo en control. Naruto apretó los puños. Como espíritu, no había nada que pudiera hacer ahora. Era dolorosamente tentador caminar hasta Danzou y poner un cuchillo en su cráneo, pero no sabía si eso funcionaría. Naruto se dejó caer contra la pared. Si todavía estuviera vivo, estaría gritando sobre cómo haría algo para detener a Danzou, y luego proclamaría que él sería el Hokage, y cómo salvaría a Sasuke, pero ahora estaba muerto. Ninguna de esas cosas. Convertirse en Hokage, salvar a Sasuke. Ya no importaban. Naruto detuvo su línea de pensamiento. Tsunade había sido muy indulgente con la recuperación de Sasuke, pero ahora que estaba fuera de servicio, Danzou, no, se dijo Naruto. Estoy muerto. Sasuke ya no importa. Pero, no puedo dejar que ese tipo se convierta en el Hokage así. Tengo que hacer algo. Naruto, por primera vez desde que murió, había encontrado una meta con la que trabajar. Tal vez, después de todo, hubiera algo que pudiera hacer en la muerte. 2 semanas después, Naruto lo había intentado todo. Se había gritado ronco a la gente de Konoha, e incluso había atacado a Danzou él mismo. Solo para descubrir que sus palabras no podían ser escuchadas por personas vivas, y simplemente pasó a través de Danzou. Todas sus habilidades y todo su arduo trabajo para obtener esas habilidades se derrumbaron sobre él en un instante, como se enteró. Lo peor era que parecía debilitarse con el tiempo. La cadena había progresado con una corrosión lenta pero notable, pero solo un eslabón de la cadena había desaparecido durante las últimas 2 semanas. Naruto se había ido a vagar casi como un zombi por el centro de la aldea en ruinas. No necesitaba comer, eso al menos fue un poco tranquilizador. Un velo oscuro y nublado se había asentado sobre la aldea, algo raro en Inokuni. El clima se había enfriado enormemente y un viento cortante junto con la lluvia azotó a los trabajadores de reparación. Fue irónico. El clima inusual había golpeado a Konoha el mismo día de la iniciación de Danzou. Era como si el mundo mismo estuviera en dura protesta contra la tiranía que estaba a punto de tener lugar. Naruto estuvo allí durante la iniciación de Danzou, acechando en las sombras mientras veía que la peor elección posible era convertirse en Hokage. En general, la iniciación de Danzou no había sido tan similar a la de Tsunade. La aldea en ruinas reflejaba las opiniones del shinobi, que parecía que acababan de comer algo amargo. Danzou estaba flanqueado por el monumento al Hokage que aún estaba en pie, vestido con el manto completo del Hokage, lo que lo hacía parecer bastante intimidante y poderoso. Sin embargo, los civiles, sin conocer la historia de Danzou, lo estaban alabando.
Su opinión pública de él se había disparado en los últimos años, y estaban demasiado ansiosos por convertirlo en Hokage. Danzou miró hacia el pueblo. Su aldea sería un término más exacto. Él sonrió, antes de levantar una mano nudosa para quitarse el sombrero. Soy el Rokudaime Hokage. Ahora gobernaré el pueblo escondido de Konoha. Danzou declaró a la multitud. Los civiles estallaron en vítores, e incluso algunos de los shinobi se suavizaron cuando Danzou dio su proclamación. Había algo en su discurso que parecía sincero. Inu, Tora. Déjame escuchar el progreso de ese experimento, dijo Danzou desde su oficina abierta. Había pasado alrededor de un mes desde que Danzou tomó el manto de Hokage, y ahora se estaban realizando reparaciones en el pueblo de Konoha. Aunque la aldea no era nada comparada con su antigua gloria, se las han arreglado para establecer algunos pequeños edificios y estaban en camino hacia una nueva torre Hokage. En este momento, dos Anbu estaban informando sobre el progreso de algún experimento. Sí, parece que el cuerpo de Jinchuriki ha dejado trazas del chakra del Kyuubi. La bestia en sí claramente ha muerto. Aún no se ha visto cómo podemos utilizar este chakra, declaró Inu. Danzou asintió. Sí, me imagino que la habilidad de aprovechar ese chakra sería una hazaña difícil. Pero seguramente hay alguna forma de usarlo correctamente. Ya hemos realizado una serie de experimentos. Parece que el chakra reacciona violentamente con su anfitrión, causando una muerte casi instantánea al usuario, continuó Tora. Eso muestra cuán poderoso es en realidad el chakra del zorro. Se necesitó todo el conocimiento magistral del sello del Yondaime para evitar que el chakra del Kyuubi dañara al chico. Danzou agarró firmemente el extremo de su escritorio improvisado. Entrecerró los ojos, mostrando un fuerte odio por algo del pasado. Oh, ¿cómo les mostrará? Les mostraría a cada uno de ellos. Mientras el líder del pueblo planeaba en su oficina, el pueblo de Konoha estaba de buen humor. Las reparaciones estaban en marcha, y con el nuevo Hokage instituido, la aldea estaría de nuevo en pie en poco tiempo. Sakura sonrió levemente mientras deambulaba por el área. No creía que Konoha fuera capaz de recuperarse a un ritmo tan alarmante. Habían aparecido stands para empresas e incluso habían comenzado a aparecer algunos edificios pequeños. Los olores de comidas familiares se destacaron y las risas de los niños invadieron el pueblo mientras jugaban. Con todo, parecía un Konoha sin sus edificios, y nada menos. Ver una recuperación tan notable después de un ataque tan devastador hizo que Sakura estuviera completamente convencida de que su amada aldea nunca caería. Sí, Konohagakure nunca caería. La voluntad de fuego ardía con demasiada fuerza para que eso sucediera. Eran la aldea más fuerte del mundo y nunca caerían. ¡Hey! Sakura. Sakura fue arrancada de sus pensamientos patrióticos por un grito repentino. La heredera rubia de Yamanaka estaba parada a una distancia y saludaba al Chuunin de cabello rosado. ¿Ino? El Yamanaka comenzó a moverse hacia ella, una sonrisa iluminó su rostro. ¿Cómo has estado? Ella preguntó. Sakura sonrió ampliamente. Muy bien, pero con todas estas misiones recientes que he tenido que tomar, siento que voy a trabajar hasta la muerte. Ino se rió a carcajadas. Escuché eso. Pero seguramente la aldea ha avanzado mucho gracias a esas misiones. Debo decir, nuestro nuevo Hokage es realmente algo. Incluso los Chuunins como nosotros no hemos escuchado nada más que cosas malas sobre él antes, pero lo ha hecho tan bien trabajo. Sakura frunció el ceño sustancialmente. Recordó que Ino no sabía nada sobre Danzou o sus acciones pasadas. Hizo una pausa, decidiendo mantener en secreto su conocimiento de Danzou. Escuché que hará un gran anuncio mañana por la tarde. Se ha programado que cualquiera de Chuunin o superior lo escuche, dijo. ¿Es cierto? Bueno, estoy seguro de que sea lo que sea, estoy seguro de que será beneficioso para Konoha. Así que supongo que te veré en la reunión mañana. Eso es todo lo que necesitaba hablar contigo. Ino se despidió, dejando que Sakura pensara por sí misma. Nunca te caigas. Un mes y medio de esto. Naruto estaba muy cerca de perder la cabeza. Su preciosa aldea había caído en manos de un tirano, y ni siquiera descubrió lo que Danzou quería con su cuerpo. Demonios, ahora mismo incluso tenía problemas para caminar. Hoy fue el día en que la maldita mamá, como Naruto tan acertadamente lo llamó, dio su estúpido discurso sobre algo inútil para todo el pueblo. No es que a Naruto realmente le importara nada de lo que hiciera ese bastardo. Desde su muerte, Naruto se había asombrado a sí mismo por su falta de preocupación por la aldea.
Bien, podría haber sido que había tratado de convencerse a sí mismo de que esto era solo un sueño horrible. Que estaba durmiendo en su apartamento. La aldea todavía estaba en pie, Danzou no era Hokage. Y lo más importante, que no estaba muerto. Levantó la vista de su posición y vio que Danzou se había hecho visible sobre el ferrocarril. Una multitud de buen tamaño se había reunido alrededor del monumento al Hokage. Naruto notó que estaba haciendo un anuncio en toda la aldea. Debe haber sido algo grande entonces, si estaba haciendo este anuncio en la cima de la torre del Hokage. Danzou se aclaró la garganta. Ciudadanos de Konohagakure no Sato. Hoy hemos hecho un descubrimiento extraordinario. Este descubrimiento hará rugir a la aldea de Konoha en todo el mundo, como la mayor potencia militar del mundo. Ya no seremos amenazados por los bárbaros de Iwa, Kiri y Kumo, y ni siquiera la organización de Akatsuki podrá eliminarnos. Las voces asombradas se extendieron por toda la multitud, tanto de ninjas como de civiles. Lo que su amado Hokage estaba diciendo parecía demasiado bueno para ser verdad. Con la muerte del Kyuubi Jinchuriki, Uzumaki Naruto, nuestros investigadores han logrado encontrar cantidades residuales del chakra de la bestia que quedan dentro del cuerpo. Hemos experimentado con diligencia en el cuerpo y hemos logrado aislar el chakra. Con esto, nuestro su propio shinobi ahora es capaz de manejar una fracción del chakra del Kyuubi no Youko. Un silencio de asombro impregnó la zona. Lentamente, algunas voces de protesta se elevaron, convirtiéndose gradualmente en un torrente de aldeanos en disturbios. Los aldeanos, por supuesto, no entendían la situación y estaban indignados de que la fuente de su odio todavía existiera. Para el shinobi, fue una historia diferente. Por supuesto, entendieron las capacidades de tal poder. Como tal, apoyaban plenamente a su Hokage. Le vitorearon, le gritaron elogios y cumplidos. Naruto miró a su alrededor y su corazón dio un vuelco. Sus amigos, Kiba, Shikamaru, Chouji, Ino, Lee, Neji, Sai y el resto de ellos, se quedaron en silencio. Algunos de ellos parecían demasiado avergonzados para decir algo. Si bien no apoyaron la decisión, no se expresaron exactamente en su protesta. Naruto se quedó quieto, con las manos apretadas a los costados. Esos bastardos, ellos. Naruto no pudo terminar su oración. Intentó pensar en Iruka Sensei y el resto de su preciosa gente, y pensó en las consecuencias de la venganza. Pero no, era demasiado cierto. Comenzó a surgir una loca oleada de odio por Konoha, incluso más grande que el odio que sentía en su vida anterior. Cuando la rabia de Naruto alcanzó su punto máximo, la cadena en su pecho comenzó a erosionarse por primera vez en semanas. Esta vez, Naruto no le prestó atención y de hecho abrazó el sentimiento. Nunca supo lo embriagador que era. Los dientes corroeron lo último de la cadena, y la rabia de Naruto desapareció, a cambio de un dolor inmenso, así como de un hambre profunda. ¿Qué está pasando? Gritó Naruto, mientras caía de rodillas. El ex ninja siseó y rugió cuando un agujero comenzó a abrirse sobre su corazón donde una vez estuvo la cadena. Poco a poco fue aumentando de tamaño hasta llegar a ser tan grande como una pelota de baloncesto. Naruto jadeó desesperadamente por aire, mientras se agarraba la cabeza con las manos. Se retorcía y se agitaba como un loco enloquecido, y brillaba con una energía blanca y suave. A pesar de esto, Naruto estaba pasando por una experiencia insoportable, ya que comenzó a mutar más. Eventualmente, su cuerpo humano se desintegró. A unos 300 pies de distancia, el cuerpo de Naruto se reformó. Lo único que quedó sin cambios fue su cabeza, pero eso también desaparecería. Los ojos de Naruto rodaron hacia la parte posterior de su cabeza, mientras permanecía dolorosamente erguido. Un material blanco brotó de sus ojos y boca, flotando en el aire durante un minuto, antes de que comenzaran a cubrir su rostro. El material blanco se endureció, revelando una máscara canina. De los dos agujeros para los ojos, aparecieron dos ojos negros y amarillos de aspecto malvado. La bestia rugió, dejando escapar una asombrosa onda de choque que reverberó por todo Konoha. Si miras a Osokaya Masaru, todo lo que verías es el Shinigami más simple, más aburrido y promedio de la sociedad de almas, y esto es justo en el punto. Un Shinigami desbancado, Masaru siempre estaba buscando un asiento en la 10ª división del Gotei 13. Afortunadamente para él, fue uno de los Shinigamis enviados a patrullar los países elementales. Teniendo en cuenta el reciente ataque de Pain, él sería el que purificaría a todos los Plus en Konoha, un logro que seguramente recibiría elogios. En este momento, le estaba dando a Konso a un ataque Kakashi, quien aparentemente había muerto en el ataque.
Masaru tuvo que admitir que estaba impresionado con el poder del hombre recién muerto, y su lectura de Reiatsu ya era la de un oficial sentado. Si el chico se convierte en Shinigami, fácilmente podría convertirse en vicecapitán. Pero, como señaló el Shinigami, Ataque parecía muy confundido. Estaba muy consciente de que estaba muerto, por supuesto, pero parecía creer que estaba siendo atacado, considerando que tenía un kunai preparado para el ataque. Woa, tranquilo. No estoy aquí para atacarte. Masaru levantó la mano libre en un gesto de compromiso. Kakashi no estaba convencido y permaneció completamente concentrado en la hoja reluciente que estaba agarrada en la mano de Masaru. Entonces ¿por qué sacaste tu katana si no pretendías atacarme? Preguntó Kakashi. Incluso si ya sabía que estaba muerto, el hombre todavía era un shinobi, y pudo lidiar con esta situación de una manera muy sensata. El Shinigami se rascó la cabeza. Esto llevaría un tiempo explicarlo. No muchas almas tuvieron la audacia de atacar a un Shinigami. Por lo general, solo se trataba de localizar el alma, darle rápidamente un console y luego pasar al siguiente. Un proceso simple, y no hubo tiempo para charlar entre ellos. En primer lugar, debo decirte que yo, soy un Shinigami, dijo Masaru con cautela. No sabía por qué empezaría con eso. Era poco probable que cualquier humano en su sano juicio le creyera. Kakashi entrecerró los ojos. ¿Qué clase de mentira es esta? Preguntó. Masaru se frotó las sienes. Me creas o no, el hecho es que has muerto y no te queda nada si te quedas aquí. No puedes quedarte aquí para siempre, así que estoy aquí para acompañarte a la sociedad de almas. Kakashi siguió luciendo escéptico. ¿Qué es este lugar de la sociedad de almas? ¿Y qué tiene que ver eso con una espada? Nunca he oído hablar de ninguna otra vida en la que el alma sea transportada a través de una espada. Masaru levantó un dedo. En primer lugar, la sociedad de almas es lo que ustedes llaman cielo. Un Konsou te envía allí, lo que implica golpear la frente con la parte posterior de este Zanpakutou. Kakashi se relajó un poco, pero aún así no bajó la guardia por completo. Ajá, dijo, todavía sin creer la historia. Mencionaste que no podía quedarme aquí para siempre. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Por qué debería tener que dejar mi pueblo? Porque si te quedas aquí demasiado tiempo, eventualmente te convertirás en un ol. Mientras Masaru hablaba, fue interrumpido a mitad de la oración por un rugido gutural y una explosión de Reiatsu. Los sentidos intensificados del Shinigami se concentraron en la fuente y se mordió el trasero. Maldita sea. Uno You. Ahora. Él gritó. Actuando rápidamente, realizó el Konsou antes de que Kakashi tuviera tiempo de reaccionar, una acción sorprendentemente rápida, y corrió hacia la fuente del Oyou que acababa de nacer. Adormilado por su transformación, Naruto todavía estaba parado a pesar de sí mismo. ¿Qué estaba haciendo de nuevo? Oh, sí, Danzou había lanzado la bomba sobre todo Konoha, y todos esos años de arduo trabajo se fueron por el desagüe. Con ira y odio reanudados, Naruto cortó con una garra el objeto más cercano y notó por primera vez que su mano era diferente. Espera, garra. Naruto flexionó la garra canina frente a su rostro. ¿Qué? Rugió Naruto. Sus ojos se posaron sobre su nuevo cuerpo, y las diferencias entre él y su cuerpo humano eran realmente asombrosas. Era una criatura de 4 patas, de unos 2,5 metros en total. Su cuerpo era mucho más voluminoso de lo que era como humano, con todo su torso cubierto de un pelaje rojo áspero. En una cara había una máscara que era de apariencia muy canina, con 2 proyecciones de orejas de zorro saliendo de ambos lados y dientes completamente no humanos. Había 2 marcas rojas paralelas que comenzaban en sus mejillas, y luego corrían hasta enroscarse alrededor de su frente, deteniéndose en cada uno de sus ojos. De su trasero brotó una sola cola. Sin embargo, había algo extraño en esta cola. Era extremadamente ligero, casi como si no hubiera sustancia en su interior. Parecía casi hueco. Al estar distraído y volviéndose loco por el momento, Naruto apenas tuvo tiempo de registrar la espada que estaba a punto de estrellarse contra su máscara. Sintió que el borde afilado tocaba su máscara y se obligó a apartarse con torpeza. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó Naruto, burlándose del Shinigami. Una rabia loca de la que Naruto no se creía capaz se apoderó de él cuando el imbécil tuvo el descaro de reír. Debes ser un nuevo Oyou si me estás haciendo esa pregunta. No sé si podría tener más suerte si solo tuviera un Oyou novato en todo este lío. Pero, supongo que debería responder tu pregunta. Mi nombre es Osokaya Masaru, Shinigami de la 10ª división.
Naruto ladeó la cabeza, pero por lo demás no cuestionó el extraño título en el que Masaru se dirigía a sí mismo. Entonces, dime Shinigami, ¿por qué diablos me atacaste? Masaru sonrió descaradamente. Ahora esa pregunta, no tengo ninguna razón para responderte. Masaru no perdió el tiempo en presionar su ataque contra el nuevo Oyou. Rápidamente dibujó su Zanpakutou, inmediatamente buscando un corte vertical en la máscara de Naruto. El Oyou tomó represalias, moviendo la cabeza a un lado y moviendo su mano hacia los lados, tomando al Shinigami con la guardia baja. Su gran garra agarró la cara del Shinigami y luego lo arrojó con toda la fuerza que pudo reunir. Masaru se estrelló contra un edificio, quedando boca abajo durante unos segundos antes de ponerse de pie temblorosamente. Ya no había ningún tipo de sonrisa en su rostro. Naruto lo miró y se dio cuenta de algo. Este Shinigami probablemente estaba acostumbrado a que las cosas simplemente salieran a su manera. Si sucedía algo inesperado, no tendría forma de reaccionar. Masaru rugió al Oyou, el agarre de su Zanpakutou se apretó mientras temerariamente golpeaba al Oyou, quien esquivó todos los golpes. Entonces, Masaru vio una segunda garra chocar contra él, enviándolo a toda velocidad. Que este es un nuevo Oyou. Sus habilidades de combate y su Reiatsu son irreales. Naruto no le dio tiempo para tomar represalias esta vez. Con una velocidad incomparable con su antiguo yo ninja, ya estaba atacando al Shinigami herido. Despiadadamente, volvió a bajar la garra. El Shinigami abusado soltó un gruñido de dolor, antes de que una cola se envolviera alrededor de su abdomen, levantándolo hacia la cara de Naruto. Naruto lo miró pensativo, como si estuviera contemplando qué hacer con él. Después de lo que parecieron siglos, Naruto habló. Ahora, me vas a explicar bien y despacio lo que está pasando aquí. Entonces Masaru tejió el mismo hilo que usó con Kakashi. Casi como un actor hábil, explicó la vida después de la muerte con fluidez, intentando ganar tanto tiempo como fuera posible. ¿Entonces soy un Oyou? Masaru asintió. ¿Y los Oyous comen humanos? Masaru asintió. ¿Y Shinigami de este lugar de la sociedad de almas vino aquí para matar a Oyous? Masaru asintió de nuevo. Está bien, creo que entiendo la esencia de lo que estás diciendo, Shinigami. Naruto aflojó el agarre del Shinigami, lo que probablemente fue un movimiento tonto de su parte. Masaru se levantó de repente, con una expresión de pura rabia en su rostro. Sí, pero no te ayudará mucho, Oyou. Rugió, mientras usaba lo último de su fuerza para golpear a Naruto. Naruto apretó el agarre sobre Masaru, forzando al Zanpakutou de su mano. Golpeó el suelo con un sonido metálico, la última esperanza de Masaru desapareció. Monstruo. Déjame ir en este instante. Te mataré. Mataré a todos los Oyous. Todos los Oyous son malvados, deben ser purif/oblicua. Las histéricas divagaciones de Masaru fueron interrumpidas cuando Naruto tomó sus garras y sin esfuerzo cortó la garganta del Shinigami. La cabeza cayó flácida, colgando inútilmente frente al cuerpo. Naruto aflojó su cola y permitió que el cadáver cayera al suelo con un fuerte golpe. Miró el cadáver con una mezcla de ira y hambre, la última de las cuales Naruto no esperaba venir. Un impulso lo atormentaba en el fondo de su mente y no pudo resistirse. Desgarró la carne del Shinigami, devorando el cuerpo con una sorprendente cantidad de placer. Cuando terminó, Naruto se sentía más feliz. El sabor de ese Shinigami era delicioso. Era como si le hubieran quitado un peso que lo había seguido desde que murió. Quizás esta otra vida no fue tan mala después de todo. Volvió a mirar a Konoha, un gran odio se estaba formando en sus entrañas. Los aldeanos y Danzou. Incluso sus antiguos amigos estaban allí para apoyar la decisión de Danzou. Pero primero, hubo una persona que los superó a todos. Konoha podía esperar por el momento. No iba a ninguna parte. Pero, hubo una persona que fue la primera en su lista de blancos. Primer capítulo terminado. Capítulo 2. El obstáculo. Descargo de responsabilidad. Kishimoto y Kubo son dueños de Naruto y Bleach. Yo no. Los Oyous son antiguas almas humanas de las que se dice que han perdido el corazón por la desesperación, o que simplemente han pasado demasiado tiempo como plus, convirtiéndose en una criatura que solo se ve en una retorcida pesadilla. La mayoría de los Oyous tienen un hambre extrema por las almas de los Shinigamis y los humanos, para llenar el vacío creado por la pérdida de un corazón. Sin embargo, antes de eso, a menudo buscarán y se comerán al que han amado, o aquel con el que han tenido una fuerte obsesión durante su vida, Tetsunokuni.
Este país cubierto de nieve se considera el lugar más seguro del mundo ninja, ya que se ha mantenido neutral durante todas las guerras mundiales shinobi. Es aquí donde tiene lugar el lugar de encuentro del shinobi más fuerte del mundo, los 5 Kages. Hoy, habría 2 amenazas principales que entrarían a este lugar. El primero, compuesto por Akatsuki, causaría bastante revuelo, específicamente debido al truco de Uchiha Sasuke y su equipo, así como a la declaración de una cuarta guerra mundial shinobi. El segundo seguiría siendo completamente desconocido. Un frío perpetuo habitaba el país, lo que creaba un clima extremadamente feroz. El frío penetrante convertía la naturaleza salvaje del país en un páramo desolador y deprimente donde la vida podía extinguirse en un instante. No es que ese sea el caso de un Ollou en particular. Una montaña extraña, parecida a 3 cabezas de lobo, se cernía sobre sus cabezas. Todos los ninjas actualmente en el país se estaban congregando en este lugar. Este era Tetsunokuni. El mismo Naruto también se dirigía hacia este lugar, su cuerpo bestial pasaba desapercibido para el shinobi. Desde que mató a ese Shinigami, su hambre había aumentado. Pero no hambre de cualquier alma. Para llenar el vacío en su corazón, debe devorar esta alma en particular sin falta. Naruto gruñó. Estaba cerca. Algo que Naruto había notado en los últimos días era su habilidad subconsciente para sentir aproximadamente el aura de una persona, como él la llamaba. Por supuesto, Naruto aún no sabía el nombre formal para él, ni estaba tan concentrado como a uno le gustaría. Sin embargo, se las arregló para elegir 7 firmas de Reiatsu diferentes. Aunque no eran tan fuertes como los de Shinigami, se destacaban como más fuertes que el resto de las personas presentes. Para un humano, solo había unos pocos que tenían tanta presión espiritual, por lo que Naruto estaba seguro de que su objetivo era uno de ellos. Desde el punto de vista de las cosas, parecía que había un gran conflicto en la cima de esta montaña. Sintió una de las auras huir, las otras demasiado ocupadas luchando para darse cuenta. Su cola se erizó, todos parecían muy sabrosos en ese momento. Pero solo había uno que realmente importaba. El aura que huía se estaba alejando cuando Naruto llegó a la base de la montaña. El hueco cuadrúpedo levantó una pata y la hundió en la cara de la roca. Cedió sorprendentemente fácilmente bajo las garras afiladas como navajas, y Naruto pudo subir suavemente la montaña, usando sus 4 garras como palanca. Y así, hoy fue el día en que un Ollou se coló sin esfuerzo en el Tetsunokuni. Mientras Naruto entraba a hurtadillas en la reunión de Kage, un grupo de 5 Shinigami estaban de pie junto al cadáver mutilado de Osukaya Masaru, escudriñando a su camarada muerto con cuidado. Al igual que Masaru, eran de la 10ª división, aunque su experiencia superaba con creces al nuevo recluta muerto. Hace aproximadamente una semana, Masaru había sido enviado al mundo real para realizar Konsoru en las almas que murieron durante el ataque de Pain, algo contra lo que la mayoría de los miembros de la 10ª división estaban en contra. Este grupo particular de Shinigamis estaba entre ellos. Alrededor de 5 días después del viaje de Masaru al mundo real, la 10ª división descubrió a través de Edge Butterfly que había sido asesinado por un Ollou. Masaru puede haber sido un nuevo recluta, pero ni siquiera él debería haber sido asesinado por un Ollou que apenas tenía 1 hora. El líder, un hombre de cabello negro recogido en una cola de rata, estaba al frente. Se puso en cuclillas, mirando las laceraciones y la carne desgarrada que adornaba el cuerpo de Masaru. Parece que el Ollou realmente le hizo daño. No es sorprendente que cayera en la batalla. Esa era la razón exacta por la que estábamos tan en contra de que él viniera al mundo real. Uno de los Shinigamis, uno de cabello castaño a su derecha, habló. Pero, considerando la forma descuidada en que Ollou se lo comió, parecía que ni siquiera tenía 1 hora en ese momento. El líder asintió con la cabeza. Eso ciertamente parece ser el caso. Probablemente se deba a la ubicación. Seamos realistas, todos aquí están preparados para el combate. Tenemos suerte de que un Ollou no haya salido de este lugar en mucho tiempo. 2 de los Shinigamis se miraron, sus expresiones perturbadas eran suficientes para transmitir lo que estaban pensando. Uno de ellos fue lo suficientemente valiente como para expresar su opinión. ¿Qué significa esto? Una de 2 cosas. O, Masaru era demasiado débil para matar a este nuevo Ollou, algo que considero poco probable. O tenemos un Ollou potencialmente peligroso en nuestras manos, declaró el líder con gravedad. El Shinigami se tensó. Nunca antes habían estado tan preocupados en una misión, parecía que era demasiado tarde. La cumbre de Kage estaba en ruinas.
Muchas personas, tanto samuráis como ninjas, yacían muertas en el suelo por el ataque. Sin embargo, Kaze, Mizu, Tsuchi y Raikages todavía estaban de pie. Aparecieron inspeccionando el área. Naruto frunció el ceño. De las 7 auras pesadas anteriormente aquí, su objetivo no era uno de los 4 que quedaban. Cortó una pila cercana de escombros con frustración, haciendo que los 4 Kages lo miraran confundidos. Empezaba a impacientarse. Deoyou dejó escapar un profundo suspiro. Necesitaba estar tranquilo si alguna vez quería tener éxito. Naruto volvió a abrir sus sentidos. 2 de las 3 auras restantes se alejaban rápidamente de la cima, y una parecía perseguir a la otra. El último parecía estar parado más lejos de aquí. La decisión de Naruto fue obvia. Había una mayor posibilidad de encontrar su objetivo en las 2 auras en movimiento. A cierta distancia, las auras que eran Sasuke y Danzou se habían detenido para luchar en una batalla de Sharingan, con Sasuke luchando con Izanagi de Danzou. Sin embargo, a Danzou actualmente solo le quedan 5 ojos Sharingan en su cuerpo. El Izanagi hizo que la mayoría de ellos se cerraran. Kuchiyose no Jutsu. Una nube de humo gigante emergió del jutsu, antes de revelar un animal extremadamente grande parecido a un tapir, el Baku 2, que compensó la pérdida de Sharingans. La gran quimera abrió sus fauces y procedió a aspirar una gran cantidad de aire, llevándose varios escombros consigo. Danzou aprovechó esta oportunidad para Shunshin detrás de Sasuke, quien estaba desorientado por el ataque. Párrafo Uton. Shinku Renpa, 3. Danzou abrió la boca y expulsó una docena de palas de viento, que se estrellaron contra el Susanoo de Sasuke, haciendo que se doblara hacia atrás. Sin embargo, mientras Danzou estaba lidiando con Susanoo, Sasuke había aprovechado la oportunidad para enviar una bola de fuego directamente a la boca de Baku. Naruto estaba empezando a emocionarse. Sus instintos como Oryou le decían que se estaba librando una gran batalla más adelante. Él sonrió, incluso si parecía más una burla que una sonrisa. Probablemente los devoraría a ambos, incluso si uno de ellos no fuera su objetivo. No pasó mucho tiempo ahora. Podía verlos más adelante. El viejo tonto que se llamaba Sexto Hokage era uno de ellos, notó, y el otro era. Naruto se detuvo. Un sentimiento de intensa euforia lo invadió, y perdió el poco autocontrol que le quedaba. La batalla había terminado. Sasuke había usado un genjutsu débil para engañar a Danzou, quien ahora yacía en el suelo, con todos los ojos Sharingan en su brazo cerrados. Sasuke se paró sobre él, mirándolo con odio. Esta es una batalla de ojos. No te metas con el Uchiha, declaró Sasuke. Sasuke lo miró más profundamente, pero después de unos segundos una fuerza opresiva atrajo la atención de Sasuke de Danzou, y un silbido sonó en su oído. ¿No te metas con los Uchihas? Una profunda voz burlona resonó en toda el área. Cuando la voz dijo eso, Sasuke se dio la vuelta tan rápido que parecía que su cuello se rompería. Madara y el Danzou caído también lo habían notado, pero Karin se quedó de pie, con una mirada ignorante en su rostro. Lo siento Sasuke, pero parece que esta vez, voy a tener que meterme con los Uchihas. La voz gritó de nuevo. Esta declaración solo sirvió para enfurecer aún más a Sasuke. ¿Quién eres? Muéstrate. Sasuke inmediatamente se arrepintió de su arrebato. Porque la cosa, de hecho, se mostró. Al principio era un borrón, y Sasuke tuvo que esforzarse para verlo, incluso con su Sharingan. Pero, cuanto más lo miraba, más clara se formaba una forma. Medía 2,5 metros de la cabeza a la cola y se parecía vagamente a un zorro. Pero representaba con más precisión una pesadilla enferma y retorcida de una criatura. Parecía estar allí de pie, ligeramente encorvado mientras miraba hacia ellos. Sus desalmados ojos negros y amarillos miraron a Sasuke en particular. El humano objetivo reprimió un estremecimiento al ver la cosa, pero se mantuvo firme. Se tensó, agachándose a su postura estándar de taijutsu. Había pasado mucho tiempo desde que algo lo había puesto tan nervioso. Ese Sharingan tuyo parece ser la razón por la que puedes verme, reflexionó la criatura. Una mirada pensativa se posó en su rostro. Pero está bien, esto hará que sea mucho más satisfactorio cuando te coma. Una sonrisa maliciosa reemplazó la mirada pensativa. Los ojos de Sasuke se agrandaron. Esa última declaración había llevado lo espeluznante a un nivel completamente nuevo. ¿Cómeme?, preguntó. Así es, Sasuke, cómete. Tú, el que he estado cazando desde hace bastante tiempo. Pero, ahora no es el momento de hablar.
He estado esperando este momento desde siempre. En este momento, Sasuke ya había tenido suficiente de las tonterías de esta criatura. Solo estaba arrojando basura, pero ¿cómo sabía si era capaz de comérselo? Saliendo de su trance, corrió hacia Loyou para averiguarlo. Naruto sonrió al acercarse. Para un humano, era un taijutsu de un nivel increíblemente alto. Pero para un Loyou, no era nada especial y nada que no pudiera evitar. El golpe de Sasuke se disparó hacia adelante, su puño derecho apuntando a la extraña máscara de Loyou. Naruto se quedó allí, recibiendo el golpe de frente. Sasuke sintió que su mano hacía contacto con un material particularmente duro, y ni siquiera se sintió como si hubiera causado ningún daño. La piel gruesa de Naruto se abrió para él, ya que absorbió fácilmente la fuerza del impacto. El Loyou luego disparó su garra izquierda, agarrando a Sasuke por el cuello. Su cola se disparó como una serpiente, y la golpeó contra el Uchiha, enviándolo a volar por el aire. Mientras Sasuke caía, Naruto saltó en el aire, agarró su cabeza y lo golpeó a quemarropa contra una roca cercana. Kawarimi, siseó Naruto, ya que no quedaba nada más que un tronco muy astillado. La idea de ese jutsu molesto le hizo hervir la sangre. Cualquiera que sea el caso, Sasuke apenas había escapado de su asalto. Cuando reapareció, todavía se veía un poco harapiento. ¿Sabes, Sasuke? Siempre pensé que darías más pelea. Sasuke saltó ante el uso de su nombre por parte de la criatura, y expresó su sorpresa bastante profundamente. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó. Oh, estoy herido, Sasuke. Aquí tienes una pista. ¿Quién es el que te ha estado persiguiendo durante los últimos 3 años, Datebayo?, dijo Naruto con voz burlona. La última palabra fue alterada intencionalmente para que sonara como Naruto cuando tenía 12 años. Los ojos de Sasuke se agrandaron. ¿En Naruto? En la marca. ¿Qué diablos te pasó? Naruto suspiró. Oh, lo de siempre. Pelear con Akatsuki, morir, que mis amigos me traicionen, que ese viejo cabrón de allí experimente con mi cadáver. El Loyou se tomó el tiempo de mirar al Danzou herido. El hombre parecía sin palabras frente a esta monstruosidad. Tú, guárdalo, Danzou. Me ocuparé de ti a su debido tiempo. Pero primero miró a Sasuke. Tengo que lidiar con mi mayor error. A estas alturas, Sasuke estaba listo para la segunda ronda. Bien entonces, Naruto. Arreglaremos las cosas aquí. A pesar de su estado de agotamiento, activó el Mangekyo Sharingan. Y te mostraré que no te metas con los Uchihas. En ese momento, se desató el infierno. Madara, durante todo este tiempo, nunca había tomado ninguna medida durante todo este calvario. Por un lado, estaba perturbado por la aparición de esta extraña criatura, pero debido a toda su gran experiencia y edad, se mantuvo relativamente tranquilo durante toda la situación. Sin embargo, lo que realmente lo atrapó fue el hecho de que esta cosa era el recién fallecido Kyuubi Jinchuriki. No sabía qué diablos había pasado, pero aparentemente solo podía verlo mediante el uso de su Sharingan. Eso explicaría por qué la chica de allí no sabía lo que estaba pasando. La muerte del niño había sido un gran shock para el mayor Uchiha. Había confiado en Nagato para poder traerlo de vuelta con vida. Cuando el falso líder de Akatsuki mostró su rostro nuevamente, le informó a Madara que el Kyuubi Jinchuriki había muerto. Eso arrojó un infierno de dolor en sus planes. Había tenido que ignorar eso por el momento. Él se ocuparía de ese problema cuando llegara el momento. Entonces, siguió adelante con su plan para infiltrarse en la cima de Kage. Pero, como resulta, el chico Kyuubi fue una sorpresa mucho mayor de lo que pensaba. El líder de Akatsuki volvió su atención a Sasuke. Las cosas se estaban poniendo mal, se estaba agotando. Todo lo que intentó fue ignorado como si nada. Él sabía que el Kyuubi Jinchuriki se había transformado en un monstruo, pero esta mucho de la diferencia de potencia era absurdo. Amaterasu. Sasuke gritó, probando una nueva técnica. Sangró profusamente del Mangekyo, pero de hecho brotaron llamas negras alrededor del área, incluido Naruto. Las llamas de Amaterasu. Capaz de quemar cualquier cosa. Ningún oponente podría sobrevivir a esta técnica, al menos, ningún oponente humano. Las llamas estaban de hecho en Naruto, pero viendo que estaban hechas de chakra, no de Reiatsu, no tuvieron ningún efecto sobre la piel dura del Loyou. Naruto pudo evitar las llamas como si no fueran nada. Este es el llamado Amaterasu, dijo Naruto burlonamente. Debo decir, Sasuke, estoy decepcionado. Pensé que eras más fuerte que esto. Un destello de rabia habitual en Sasuke burbujeó dentro de él. Cállate, Naruto. Soy más fuerte que tú, y siempre lo he sido.
¿Quién es el que no me ha podido alcanzar hasta ahora? Sasuke miró a los ojos amarillos actualmente apáticos de Naruto, quien comenzó a notar que el mundo real se desvanecía y se formaba un mundo ilusorio. Era un mundo muy extraño. Las leyes normales de la física no parecen aplicarse aquí. Todo era de un color diferente al que debería haber sido. Una risa siniestra resonó en todo el mundo. Finalmente, soy capaz de lograr Tsukuyomi. Deberías estar agradecido, Naruto, ya que eres el primer oponente en el que he usado esto por completo. Del suelo surgió un despreciable líquido. Rezumaba del suelo ilusorio a un ritmo más lento que el de la melaza. Muy pronto, se formó un pequeño charco, que comenzó a tomar lentamente una forma humana. Mientras sucedía, comenzaron a aparecer más y más charcos por toda la ilusión, creando decenas de siluetas. El Tsukuyomi de Sasuke era diferente al de Itachi. Por un lado, mientras que Itachi exudaba un aura fría y apática, Sasuke creó un aura maliciosa. Uno que quería hacer que su víctima sufriera tanto dolor como fuera inhumanamente posible. Las ilusiones de Sasuke se arrastraron lentamente hacia Naruto, cuyo gran cuerpo no se movía. Esto puso un poco nervioso al verdadero Sasuke. Naruto no parecía estar congelado de miedo o conmoción. Simplemente parecía estar inmóvil. Naruto no quería nada más que sonreír en el momento en que Sasuke lanzó su genjutsu. Sin embargo, se contuvo, ya que eso lo delataría. El Oroou no quería eso. No, en absoluto. Era un depredador y le gustaba meterse con su presa, haciéndoles pensar que tenían alguna posibilidad de victoria. Sin embargo, no sabía realmente por qué el genjutsu no lo estaba afectando. De hecho, si miras desde la perspectiva de Naruto, todo lo que verías es que el último Uchiha hace algunas impresiones de aspecto tonto, y realmente no se ve tan intimidante en absoluto. Especialmente para un monstruo de 2,5 metros de altura. En realidad, sin embargo, la forma en que funciona genjutsu es que ataca el flujo de chakra en el cerebro, lo que hace que los sentidos de la víctima se distorsionen en las diversas imágenes que proporciona el genjutsu. Naruto, que está muerto, no tiene chakra y, por tanto, no hay forma de que lo manipulen. No obstante, Sasuke pensó que su objetivo estaba bajo genjutsu y comenzó a avanzar. ¿Por qué desperdiciar la oportunidad de acabar con su oponente mientras estaba distraído? Sasuke extendió la mano por detrás de su espalda y sacó su Kusanagi, y suavemente pero con cautela se acercó al Oroou. Naruto resistió el impulso de ponerse la palma de la mano. Ahora lo había descubierto. El Uchiha aparentemente había probado un genjutsu, pero algo lo estaba haciendo ineficaz. Sin embargo, Sasuke tenía confianza en su genjutsu, ya que el Uchiha acababa de apresurarlo a quemarropa. Pero aún así, ¿por qué desperdiciar esta oportunidad? El astuto Oroou mantuvo la cara hacia abajo, fingiendo algún tipo de tortura. Emitió varios niveles de gritos y espasmos, dando a su oponente la impresión de que el genjutsu era efectivo. El Uchiha disfrutó de esto, completamente convencido de su éxito. Patético. Con toda esa charla de antes, todavía caíste en el genjutsu de un Uchiha. Supongo que las personalidades del Dobe no cambian, incluso si sus cuerpos sí. Sasuke caminó lentamente hacia el Oroou, arrodillándose cuando llegó allí. El Uchiha respiró sobre la cabeza de Naruto. Lo diré de nuevo, Naruto. No te metas con los Uchiha. Preparó su espada para un intento de acabar con la vida del Oroou. No se dio cuenta de la astucia, la sonrisa maliciosa en el rostro de Naruto. Más rápido de lo que el ojo puede ver, una gran garra salió disparada y agarró la cabeza de Sasuke. Sasuke, que tenía la plena creencia de que su genjutsu estaba funcionando, no estaba preparado para el asalto. La garra golpeó su cabeza brutalmente contra el suelo. Tú eres el arrogante aquí, Sasuke. Tienes tanta fe en tu pequeño genjutsu, ¿no? Caminaste justo frente a mí sin siquiera pensar en usar a Kawarimi, dijo Naruto. Naruto apretó severamente su agarre en la cabeza de Sasuke, causando que el Uchiha gritara. Y ese error te costará la vida. La sonrisa de Naruto se amplió, cualquier parecido de cordura desapareció. Oh, cómo he estado esperando este momento, Sasuke. Ha sido casi insoportable. Pero dejando eso a un lado, ¿por dónde debería empezar? Reflexionó, mirando la cabeza y los brazos de Sasuke. Naruto rodó sus ojos negros casi con pereza, pero no aflojó su agarre en la cabeza de Sasuke. Oh, es cierto, no quisiera hacer esto demasiado misericordioso contigo, ¿verdad? Preguntó retóricamente. Sasuke no dijo nada, pero su respiración acelerada indicaría que se estaba poniendo nervioso. Naruto abrió la boca, revelando dientes caninos ridículamente largos y afilados.
Luego desgarró el brazo izquierdo de Sasuke, devorando todo lo que pudo. Para Sasuke, se sentía como si 1000 cuchillos y motosierras en miniatura fríos estuvieran clavándose en su brazo en todos los ángulos posibles, haciéndolo una agonía total. Gritó de dolor severo cuando su brazo quedó reducido a un bulto de huesos, piel y tendones dispersos. Naruto miró su obra. Había creado un muñón del brazo izquierdo de Sasuke. Los gritos fueron igualmente satisfactorios. Miró a su alrededor, antes de comenzar el mismo proceso en el otro brazo de Sasuke. ¿Cómo se siente, Sasuke?, preguntó Naruto. Sasuke murmuró débilmente algo incoherente. Naruto acercó su rostro a Uchiha. ¿Qué es eso? ¿Quieres más? Los ojos de Sasuke se abrieron como platos. Bueno, lo iba a terminar pronto. Naruto mintió. Pero ahora que lo pienso, no hay prisa. Así que supongo que puedo conceder tu solicitud. Naruto volteó el Uchiha de espaldas a su estómago. Una sonrisa maníaca se dibujó en su rostro mientras rasgaba el área abdominal de Sasuke. Su sed de sangre creció mientras comía la carne del Uchiha, aunque se contuvo de comer cualquier cosa vital. Sasuke gritó aún más. Para él, esto era 100 veces peor que el tratamiento de su brazo. De hecho, ahora, Sasuke estaría dispuesto a dar casi cualquier cosa por recuperar eso. La sangre brotó de la herida de Sasuke a torrentes. Fue un milagro que aún no estuviera muerto. No, no es un milagro, pero sí una fina precisión. Naruto había dejado a propósito los órganos de Sasuke en paz, en lugar de optar por crear solo una herida de carne pesada. Sasuke ahora había perdido la capacidad de hablar. El dolor era demasiado grande para eso. Ahora, solo quería que terminara. Por suerte para él, Naruto estaba a punto de concederle ese deseo, al igual que antes, Naruto lanzó su boca abierta hacia adelante, esta vez yendo a la cabeza de Sasuke. La piel y el músculo se rompieron inmediatamente debajo de los poderosos incisivos. Naruto dio un empujón, y sus ojos, los preciosos ojos de Sharingan, también fueron aplastados y comidos. ¡No! ¡No! Eran los pensamientos frenéticos del moribundo Uchiha. El suyo dio un último grito cuando Naruto comenzó a devorar su cerebro. Sasuke ya estaba muerto, pero Naruto continuó comiendo el cerebro del Uchiha muerto, saboreando la comida. Tan pronto como terminó de devorar el alma, sintió que su poder comenzaba a crecer. Su objetivo. La suya estaba completa. Y no requirió mucho esfuerzo en absoluto. Ahora, podía concentrarse en otras cosas. Cuando los Hoyous finalmente hayan enterrado su obsesión, se abrirán 2 caminos para ella. El primero es el camino más común. Una vez que entierran su obsesión, pierden su inteligencia y simplemente se convierten en criaturas sin sentido empeñadas en encontrar las almas más poderosas para devorar. Sin embargo, pueden recuperar su inteligencia pasando tiempo con Hoyous más inteligentes. El segundo camino, crea un Hoyou mucho más peligroso, uno que ha conservado su inteligencia. Estos son los Hoyous que ascienden al estado menos. Comparten el deseo de comerse almas poderosas, pero son capaces de cosas mucho más complejas. En particular, la capacidad de guardar rencor. Danzou y Madara simplemente estaban aturdidos. Esta cosa no solo apareció afirmando ser el difunto paria de Konoha, sino que también había brutalizado a Sasuke. Mientras Madara lamentaba la pérdida de su subordinado más reciente, Danzou comenzaba a ponerse nervioso. Había presenciado la muerte de Sasuke, e incluso él no creía que algo tuviera tanta crueldad. Esta criatura simplemente apestaba a eso. No había forma de que fuera Uzumaki Naruto. Pero dejando eso de lado, Danzou estaba comenzando a temer por su vida. Lo que empeoró las cosas fue que Madara estaba sentada a un lado sin hacer nada, viendo el último desarrollo con una curiosa mezcla de sorpresa e intriga. Naruto se volvió hacia los 2 ancianos, su mirada acerada cayó sobre Danzou en particular. Sin previo aviso, pateó los restos de Sasuke en el aire, que aterrizaron frente al shinobi herido. Llevará eso a la aldea. Dígales públicamente lo dolorosa que fue su muerte. Sin embargo, si les dice que o quien lo mató, recibirá el mismo trato que él. Hizo un gesto hacia el Uchiha muerto. No importa cuán sucio pueda saber tu alma. Naruto escupió la última parte con tanto veneno que el viejo Hokage se estremeció. Danzou era muchas cosas, pero no era tonto. Supo en una instancia que esta criatura podría y seguiría con lo que dijo. Naruto volvió su mirada hacia Madara. Lo mismo se aplica a ti, Madara. El mayor Uchiha no dijo nada. Finalmente he cumplido mi promesa, susurró burlonamente.
A su propia manera bastarda, en realidad lo había hecho. Incluso si no significaba nada más que enterrar su obsesión, la promesa se cumplió. No pensó que sería tan fácil. Realmente no lo hizo. Demonios, estaba casi aburrido con este giro de los acontecimientos. Resulta que el viejo tonto se adelantó y lo escuchó. Le contó a Konoha todo sobre la prematura muerte de Lucia. Naruto realmente deseaba tener una cámara. La expresión del rostro de Sakura no tenía precio. Pero finalmente había cumplido su promesa. Incluso en la muerte, sería un día frío en el infierno cuando Naruto rompiera una promesa. Ya no quedaba nada en el pueblo que lo agobiara. Lo que significa, que finalmente podría ser capaz de hacer todo lo posible. Naruto se encontraba actualmente en las afueras de la aldea, mirando a través de las puertas abiertas. Él se burló. Oh, cómo odiaba este lugar. Aparentemente, el Uchiha estaba siendo llorado por una buena parte de la aldea, como si todavía fuera un héroe. Pero, no era como si pudiera culparlos. La mayoría de los civiles no conocían los planes de Sasuke. Pero ahora era el momento de actuar. Había traído de vuelta a Sasuke, así que ahora podía convertir a Sakura en un montón de sollozos de depresión antes de matarla. Sí, ella sería la última en morir. Primero, fue arrancada de su amor, y ahora verá al resto del pueblo caer justo frente a ella. Las colas de Naruto se movieron de emoción. Sería divertido. Naruto no perdió el tiempo en su hazaña. Deoyou corrió por las calles en ruinas de Konoha, completamente decidido a terminar su trabajo. Para probar su punto, Naruto hundió sus poderosos dientes en el hombro del aldeano más cercano. El hombre gritaba de dolor, la sangre manaba de su herida. Los aldeanos a su alrededor miraron con sorpresa y confusión mientras el hombre era desgarrado miembro por miembro y rápidamente devorado sin una fuente visible. Miraron a su alrededor, y cuando otro aldeano fue asesinado de la misma manera, el miedo venció su razón. Pánico. Los aldeanos se dispersaron de un lado a otro en todas las direcciones posibles, sin querer que les sucediera lo que le había sucedido a ese hombre. El pánico aumentó cuando se comieron 3 aldeanos más. Los comerciantes saltaron de sus puestos y se dirigieron a la multitud, golpeando sus mercancías por todas partes en un intento ciego de escapar. Los ninjas estaban saltando a la escena, tratando de sofocar el pánico y de controlar el problema. Para Naruto, era algo tan hermoso. Estas personas morirían sin siquiera saber cómo. Y el patético ninja no podría hacer nada para detenerlo. Naruto se echó hacia atrás y soltó una carcajada. Nunca se había sentido tan vivo. Si así fuera la vida después de la muerte, habría muerto hace mucho tiempo. Un zumbido de movimiento desvió la atención de Naruto de su festín y su risa se detuvo. Vaya, parece que te lo estás pasando genial, dijo una voz desconocida, mientras algunas presencias estaban justo detrás de Naruto. Allí, vestidos con sus túnicas negras estándar, estaban 5 shinigamis. Una unidad de patrulla estándar, por así decirlo, pero Naruto se apresuró a notar las sonrisas arrogantes en todos sus rostros. Shinigami. Parece que nunca puedo tener suficiente de ustedes. Ese amigo suyo puede dar fe de eso. El líder frunció el ceño. Oh, ¿y de qué amigo estás hablando? Naruto puso su mano en su mejilla, un gesto extrañamente fuera de lugar en el pandemonio. Oh, veamos, creo que su nombre era Masaru o Musare, o algo así. Los 5 Shinigami se tensaron, las sonrisas en sus rostros disminuyeron para ser reemplazadas por miradas de ira. Este era el Oyou que había matado a Masaru, como un nuevo Oyou. Habían pasado 3 semanas desde ese momento, por lo que este Oyou puede haber avanzado desde entonces. Naruto abrió más los ojos cuando una sonrisa enferma se extendió por su rostro. Fue muy bueno. La respuesta no fue más que un susurro, pero logró poner al Shinigami aún más nervioso. Uno de los Shinigami se puso audaz. Monstruo. Muere, escoria Oyou. El gran y calvo Shinigami gritó mientras blandía su espada y cargaba contra Naruto. Idiota. No dejes que se meta debajo de tu piel. Gritó el líder al enloquecido Shinigami. Naruto esquivó hábilmente un golpe de espada saltando en el aire, y luego su cola salió disparada e intentó empalar al imprudente Shinigami. Se alarmó cuando el Shinigami lo atrapó. Naruto hizo una mueca cuando el Shinigami apretó su agarre en la cola. ¿Qué demonios estás haciendo? El Shinigami no respondió, en su lugar eligió girar la cola alrededor de su cabeza, lo que hizo que Naruto girara y girara como un molino de viento torcido. El Shinigami soltó su cola, enviando a Naruto volando hacia una casa improvisada.
Los aldeanos se detuvieron por una fracción de segundo para mirar confundidos por el daño, pero pronto volvieron a su pandemonio. Naruto apartó los escombros de él y se preparó para continuar la batalla. Otro Shinigami apareció frente a él en el aire con un corte que Naruto logró evitar, pero no sin recibir un corte superficial en el torso. Naruto se tambaleó, antes de seguir con un golpe de garra, que alcanzó al Shinigami en la cara. Isao. El Shinigami de cabello castaño se agarró la cara. Ser cortado por garras de 20 centímetros había creado una herida lo suficientemente profunda como para que el relativamente frágil Shinigami quedara incapacitado durante unos minutos. El zorro voló hacia el Shinigami herido, tratando de empalar su marca registrada. El líder de los Shinigami casi le corta la mano. Se echó hacia atrás y notó que los dos Shinigamis restantes se habían unido a la refriega en un intento de proteger a su camarada. 5 contra 1. No parece muy justo, ¿verdad? Se burló Naruto. Cállate, Oyou. No tenemos que ser justos contra gente como tú. Gritó el calvo Shinigami. Cierra tu agujero, bastardo. No estaba hablando contigo. Naruto rugió de vuelta. No se dio cuenta de que su Reiatsu pareció aumentar después de eso, pero el resto de Shinigami ciertamente lo hizo. Naruto se volvió hacia el líder después de que terminó de reprender al calvo. Pareces más fuerte que el resto de ellos. ¿Cómo te llamas, Shinigami? 20º asiento de la 10 división, Moriguchi Kichirou. Interesante, ese otro Shinigami no mencionó nada sobre los rangos de Shinigami. ¿Te importaría explicarlo? Kichirou se burló. No lo creo. Ese tonto de un nuevo recluta puede haber estado tan dispuesto a dar información, pero no creas que es lo mismo para mí. El asiento número 20 señaló a los dos Shinigamis restantes, el hombre más joven y la única mujer. Ataque. Los otros dos Shinigami se apresuraron hacia Naruto, proporcionando una distracción para Kichirou. Naruto bloqueó a ambos Shinigami, pero no reaccionó adecuadamente a un Kichirou entrante. Protegió su máscara para minimizar el daño, pero aún así fue enviado volando de regreso. El Oyou patinó por el aire y se detuvo a 20 pies de distancia. Luego fue golpeado con un fuerte puñetazo del calvo Shinigami, que lo envió volando a la tierra, dejando al Oyou herido en un cráter. Estaba acostado de espaldas, con Isao temblando y entrando para dar el golpe mortal. Demasiado inocente. Naruto gritó, mientras se movía hacia la izquierda, haciendo que el Zanpakutou de Isao se clavara en el suelo. Movió su cola alrededor, golpeando a Isao en la herida de su garra. Sin darle tiempo a sus oponentes para reaccionar, rápidamente agarró la cara de Isao y comenzó a apretar. Isao, que todavía estaba tratando de sacar su Zanpakutou del suelo, no tenía ninguna posibilidad. Dejó escapar un pequeño grito cuando Naruto apretó su agarre. Isao. Gritó la hembra del grupo. Deja de Isao, bastardo. Gritó Kichirou, mientras desesperadamente intentaba otro ataque. Llegó demasiado tarde. Crujido. Los 4 Shinigami miraron mientras la cabeza de Isao era aplastada fácilmente bajo la fuerte mano del Oyou. Murió instantáneamente cuando su cráneo se hundió bajo la presión y la sangre brotó de las aberturas de la cabeza de Isao. Naruto se sacudió la sangre de las manos. Un patético Shinigami. ¿Estoy en lo correcto al asumir que él era el más débil entre ustedes? Dijo Naruto con frialdad. Los 4 Shinigami gritaron de rabia, querían pulverizar a este Oyou en una pulpa sangrienta. Los 4 atacaron a Naruto al mismo tiempo, sorprendiendo al Oyou con la guardia baja. Y esta vez, hubo rabia alimentando sus ataques. Naruto apenas había logrado detener un corte de la mujer Shinigami, cuando fue atacado por Kichirou. El Oyou hizo una mueca y luego gritó cuando fue cortado por la mitad. Cayó de espaldas en un montón. La herida era profunda. Naruto resopló y resopló. Realmente le habían hecho un buen número antes de eso, y ahora tenían que lanzar un gran tajo. Los 4 Shinigamis ahora se elevaban sobre el Oyou caído, la rabia en sus rostros se desvaneció en fría apatía. ¿Has terminado, Oyou?, dijo Kichirou en voz baja. Los ojos de Naruto se abrieron de rabia ante la declaración. ¡No! No puedo dejar que esto termine aquí. Tengo que destruir Konoha. Tengo que hacerlo. No dejaré que mierdas como tú se interpongan en mi camino. El Shinigami dio un cauteloso paso hacia atrás. La rabia de Naruto estaba permitiendo que su Reiatsu saliera de su cuerpo, más fuerte que antes. La rabia lo alimentaba de manera similar a la determinación cuando estaba vivo. Pero esta vez, las habilidades de combate y la malicia fueron mayores. El Oyou se abalanzó sobre los 4 Shinigamis a ciegas, gritando de rabia.
Los 3 Shinigamis no sentados apenas lograron evitar el ataque, pero Kichirou consiguió una puñalada afortunada en las costillas del zorro. Naruto cayó de rodillas, respirando aún más pesado que antes. Estaba demasiado herido y no sabía cuánto tiempo más podría seguir así. Su vista se estaba volviendo más borrosa, y estos Shinigami no parecía que iban a dejar de hacerlo pronto. Su aura, como la llamó, parecía resonar con algo. Sintió un fuerte impulso de tocar con una garra el aire a su alrededor, y usó lo último de sus fuerzas para hacer precisamente eso. No es bueno. Tiene que sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una extraña cosa apareció. Estaba a 1 metro de distancia, muy brillante en el aire. Aparentemente el Shinigami también lo notó. Se abrió lentamente, formas dentadas que fluían hacia arriba en un movimiento coordinado. Tenía forma ovalada, y no mostraba nada más que un vacío oscuro y arremolinado en el interior. A pesar de sus extrañas características, Naruto lo anhelaba. No sabía por qué sentía esta extraña sensación de parentesco por este portal. Era casi como volver a casa después de un largo viaje. Pero era una especie de hogar diferente, un verdadero hogar. En cualquier caso, simplemente quería sumergirse en él. Kichirou no aceptaría nada de esto. Se preparó para otro corte a Naruto, pero, demasiado tarde. Naruto ya había entrado en el vacío negro, que se cerró tan pronto como Kichirou lo golpeó. Mierda. ¿Cómo descubrió ese Orou cómo usar garganta tan pronto? Sin mencionar que era capaz de luchar contra 5 Shinigamis hasta detenerlos, matando a uno de ellos. La sociedad de almas puede tener un montón de problemas gracias a nuestro error. Kichirou pateó el suelo con frustración. Los otros 3 Shinigami lo miraron con simpatía. Si bien a todos les había gustado Isao, ninguno estaba tan cerca de él como su asiento número 20. Pero las palabras de su líder volvían a acechar. ¿Ese Orou realmente se convertiría en una gran amenaza? No tenía ni idea. El portal negro depositó a Naruto en un desierto arenoso. Árboles de cuarzo y arena blanca cubrían el lugar, y en el cielo nocturno perpetuo, una luna creciente de color blanco puro llenaba la tierra con su única fuente de luz. Era hermoso, a su manera. Naruto de hecho sintió la sensación particular de volver a casa, pero ese pensamiento fue eclipsado por los de los Shinigami. Se acostó en el suelo adormilado y golpeó la arena con el puño. Mierda. ¿Quiénes se creen esos Shinigamis que son, para interponerse en el camino de mi venganza? Los mataré. Los mataré a todos. De ahora en adelante, cada Shinigami que conozca es un hombre muerto, sin importar quiénes sean. Exclamó en un arrebato de rabia. Naruto no tenía idea de cuánto se compartía ese sentimiento en la arena blanca de Hueco Mundo. Bueno, aquí está el segundo capítulo. Capítulo 3. Los sacrificios. Se quedó allí durante un rato, sin sentir nada más que la arena fría en su cuerpo mientras se movía por su camino. Sus ojos amarillo mostaza estaban desenfocados, en lugar de eso, simplemente apuntaban al suelo, sin mirar a nada. Parecería que estaba dormido o incluso muerto. Pero Naruto Uzumaki estaba muy despierto y vivo. Su anterior rabia por el Shinigami se había calmado, y ahora se quedaba sin nada más que confusión. A pesar de su alegría por venir a este lugar, todavía no tenía idea de dónde estaba o qué haría consigo mismo y su venganza ahora. Una fuerte sacudida de dolor atravesó su cuerpo, miró hacia la herida infligida por el Shinigami y frunció el ceño. No estaría bien que le entrara arena en la herida. Estiró las piernas y la cola antes de incorporarse y mirar la luna creciente en lo alto. Era una luna extraña. En eso parecía casi antinatural. Debajo de la luna, había una duna de arena extremadamente alta, que empequeñecía fácilmente a las demás en los alrededores. La cima de la duna sería un lugar perfecto para tener una mejor perspectiva de todo este lugar. Se acercó a la duna y hundió sus afiladas garras en los confines de la arena. Se cayeron pequeños trozos de arena, pero parecía lo suficientemente estable como para escalar. Suavemente, colocó sus otras extremidades adentro antes de comenzar su ascenso. La duna de arena tenía unos 400 pies de altura, y no le tomó mucho tiempo a Naruto terminar de escalarla, sus afiladas garras y su trasfondo ninja fueron de gran ayuda. Cuando llegó a la cima, pensó que había notado algún tipo de peculiaridad extraña en la distancia, pero rápidamente la quitó cuando su herida comenzó a estallar de nuevo. Vaya, qué vista, pensó Joe mientras contemplaba el desierto blanco. Su pura magnitud lo horrorizó. No había nada más que arena hasta donde alcanzaba la vista.
Los árboles de cuarzo cubrían todo el paisaje, y vagamente divisó uno o dos hoyos más a lo lejos, su apariencia increíblemente diferente a la suya. Se dio la vuelta para ver una escena similar desde atrás. Era una escena tan surrealista que el desierto parecía tener vida propia. La arena se ondulaba hacia arriba y hacia abajo, de lado a lado, y tomaba decisiones sobre dónde ir. Impredecibles eran, pero la vida misma era impredecible. Vistazo solo en comunidad foro betas historia buscar crossover de Naruto más Bleach, /Naruto and Bleach crossovers /1402, 1758 más, Naruto supo en ese momento que su vida estaría gobernada por el desierto. Las cosas que suceden y las personas con las que se encontrará son todos un relato de la voluntad del desierto. Pero si el desierto gobernaba su vida, la luna gobernaba la del desierto. Proporcionó una luz tenue al desierto y permitió que existiera en primer lugar. Naruto sintió que una extraña sensación de curiosidad lo invadía. Sintió que había algo más en este lugar. Algo más allá de la arena. Su mente le estaba gritando que fuera a averiguar qué era. Sin pensarlo, saltó de la duna de arena, sin sufrir en lo más mínimo la caída. Aterrizó 5 pies junto a un árbol de cuarzo, antes de que uno de sus pies se atascara en algo, era como si la arena hubiera comenzado a colapsar sobre sí misma, la presión formando una estructura cóncava. Luego, la arena cayó por completo, dejando una especie de pozo que se usaría en un pozo o en un pozo de leones de hormigas. Los ojos del zorro Oyou se agrandaron cuando la gravedad realizó su trabajo sucio. Se agarró a una rama del árbol, pero fue en vano. La rama se partió como si fuera una ramita. Cayó hacia adelante e intentó agarrarse a la arena, pero se la pasó directamente entre los dedos. Sintió una sensación extraña y se dio cuenta de que sus piernas ya subterráneas lo estaban empujando hacia los confines subterráneos del mundo. Debajo de la superficie de la arena, en el bosque subterráneo de Menos, varias docenas de Oyous se enfrentaban, cada uno de ellos intentando enterrar su alma comiéndose a su compañero Oyou. A cierta distancia del enjambre de carne y máscara había una docena de Hylian, cada uno dando vueltas con un ritmo rebelde que recordaba a los de su especie. Una pequeña cantidad de arena cayó sobre la cabeza de un solo Oyou, lo que hizo que mirara hacia arriba con confusión. Este revés dio tiempo suficiente para que otro Oyou hundiera sus dientes en el confuso hombro de Oyou. Luego, una pequeña parte del techo de arena cedió por completo, llamando la atención de los Oyous e incluso de Hylian. La arena finalmente se aclaró, y los seres de abajo notaron un objeto pequeño y molesto que caía directamente al fondo. Desapareció detrás de un gran árbol de cuarzo por un momento, antes de aterrizar a unos 100 pies de distancia. Los Oyou se quedaron mirando al recién llegado, olvidando convenientemente su anterior hambre el uno por el otro. La figura distorsionada se había puesto de pie y el polvo comenzó a aclararse. Delante de ellos se encontraba un Oyou parecido a un zorro, con características animales muy prominentes y únicas, pero todavía era claramente uno de los suyos. Uno de los Oyous más atrevidos corrió hacia el recién llegado, claramente atraído por el poder excepcional que estaba emitiendo. Naruto, mientras tanto, todavía estaba desorientado por la repentina caída. Apenas tuvo tiempo de registrar las enormes y abiertas fauces que intentaron morderlo. Torpemente evitó el ataque, tomándose el tiempo para mirarlo. Luego siguió con una patada bien colocada, que fácilmente envió al Oyou volando hacia atrás. El repentino ataque del Oyou hizo que los demás continuaran con lo que estaban haciendo, comerse unos a otros. ¿Qué están haciendo?, pensó, mientras veía a los demás devorarse unos a otros en un frenesí. Mientras Naruto pensaba, el Oyou que lo atacaba se tomó un tiempo para lanzarle una de sus delgadas extremidades. La desagradable extremidad falló y se estrelló contra el suelo rocoso. Antes de que el Oyou pudiera retraerlo, fue pisado por una de las garras de Naruto, que lo clavó directamente en el suelo. Miró el tentáculo, una mirada ilegible en sus ojos negros. Luego, hundió los dientes en la articulación antes de arrancarla. No sabía por qué se vio obligado a hacerlo. Supuso que eran solo sus instintos Oyou. Sin embargo, sus afilados dientes arrancaron el tentáculo con gran entusiasmo. Está bien, pensó Naruto mientras comenzaba a comerse el tentáculo desprendido. La sangre verde goteaba de su boca, haciéndolo lucir aún más amenazador. Naruto era un Oyou inteligente, no había duda sobre eso. Sin embargo, ese Oyou era casi tan satisfactorio como un Shinigami. Incluso un Oyou inteligente como él no sería capaz de resistir sus instintos Oyou naturales.
sonrió salvajemente y se lanzó a la refriega con una velocidad antinatural, mordiendo y desgarrando cualquier cosa que se interpusiera en su camino en un intento de saciarse. Naruto tropezó en su cueva, agarrándose la herida lateral que recibió de un Olyou particularmente desagradable. Había encontrado la cueva muy arriba en los acantilados subterráneos del bosque menos, y era casi inalcanzable para aquellos que no conocían el camino. Habían pasado algunas semanas desde su descenso al bosque, y el Olyou había estado tratando de equilibrar el escape, la venganza y el hambre. Hasta ahora, no había ido demasiado bien, ya que no parecía haber tantas salidas a la superficie. Había viajado muchas millas pero no se encontró con algo que pareciera funcionar como una salida. El Olyou se dio la vuelta y miró hacia el horizonte. Evitó ese lugar, ya que era donde se escondían los Hachujas. Naruto había adquirido algo de conocimiento del mundo con cada Olyou no inconsciente que comía. El subsuelo de Hueco Mundo era donde acechaban los generalmente débiles Olyous. Incluso los Hachujas aquí eran de bajo nivel. Entonces, si iba a encontrar una manera de destruir Konoha y luchar contra los Shinigami, tendría que estar en la superficie. Naruto gruñó. Incluso si los Hachujas eran de bajo nivel, seguían siendo Hachujas. Sería mejor no cruzarlos. Miró hacia abajo. Las cosas parecían ir normalmente. Recientemente había visto a un grupo de Olyous convertirse en Hylian y, francamente, eso lo emocionaba y lo preocupaba. Por un lado, la cantidad de poder ganado fue maravillosamente tentadora. Por otro lado, la idea de volverse inconsciente no era muy atractiva. Reflexionó en silencio sobre este tema, antes de verlo. Se había formado una garganta en el suelo del bosque, y un pequeño grupo de Olyous salió vomitando de ella. Parecían estar huyendo de algo. Naruto los miró con un ojo, casi descartando todo. Pero eso fue antes de que 20 o 30 Shinigamis también salieran de la garganta, aparentemente en busca de los Olyous que escapaban. Naruto volvió toda su atención hacia ellos cuando vio a uno de los Shinigamis destripar a un Olyou al azar. Todos los Olyous se detuvieron, cada uno mirando a sus hermanos desaparecidos. En un abrir y cerrar de ojos, ahora había 5 más que se unieron al primero, ninguno de ellos pudo registrar lo que sucedió antes de que fuera demasiado tarde. Entonces se desató la carnicería. Los Olyous ahora estaban completamente enfocados en los Shinigami, cada uno queriendo consumirlos. Naruto miró enojado. Este fue un desprecio tan flagrante por su especie. Sí, los Olyous se comían a los humanos, a los Shinigamis y a los demás, pero Naruto sabía que todos los Olyou aceptaban esto como parte de la vida. La cadena alimentaria, por así decirlo. Sintió que su odio por los Shinigamis aumentaba un poco. Aquí estaban estos seres, que se creían protectores divinos de los humanos. También consideraron que era su derecho de nacimiento sacrificar en masa a las especies Olyou. No entendieron que así funcionaban las cosas. Su protocolo era simplemente antinatural. Con un rugido, el zorro saltó de su cueva, ansioso por derramar un poco de sangre Shinigami. Cayó casi 200 pies, lo que habría matado a un humano, pero afortunadamente no fue uno de esos. Después de aterrizar, notó que los Olyous actuales estaban perdiendo con mucha facilidad. De vez en cuando, uno de los Olyous más fuertes abrumaba y mataba a un Shinigami, pero seguían siendo rechazados. Se metió en la batalla con cuidado y destripó a un Shinigami antes de devorarlo. Estaba a punto de ir por un segundo antes de que un Zanpakutou detuviera sus garras. Los objetos afilados se encontraron con un sonido metálico y ninguno de los combatientes pudo obtener la ventaja. Naruto dio un paso atrás y comenzó a escrutar cuidadosamente a su oponente. Era un Shinigami de estatura media, con el pelo color burdeos puntiagudo. Tenía un ceño serio, aunque no uno que fuera antipático o desdeñoso. Desconocido para él, el nombre del Shinigami era Kano Asido. No estaba tan endurecido por la batalla como lo estaría en los próximos años, ni tenía la misma experiencia y habilidades de batalla. Pero decir que no era el más fuerte del grupo sería un insulto para él. Era el más hábil con el Zanpakutou, incluso si nunca logró desbloquear a Shikari. Sukidou también superó a casi todos en el grupo, excepto por algunos especialistas. Asido no escatimó ni una palabra, prefiriendo no conversar con Olyous. Naruto iba a decir algo, pero fue interrumpido por el repentino ataque de Asido. Naruto apenas tuvo tiempo suficiente para bloquear con su cola, pero Asido siguió presionando. Prácticamente no tenía defensa, pero la fuerza y el estilo de lucha errático lo compensaban con creces. El Olyou se apartó de los ataques de Asido y reapareció a su lado izquierdo.
Intentó morder al Shinigami, pero Ashido fue por un empujón directo a través de la boca del Oyou. Sin embargo, fue ineficaz, ya que Naruto mordió la hoja, deteniendo su asalto. El Shinigami trató de liberarlo, con un gruñido de frustración en su rostro. La mandíbula de Naruto era demasiado fuerte para que él realmente tuviera éxito. El Oyou, mientras tanto, empezó a mirar a su alrededor durante un rato. Otro Oyou había atravesado a un Shinigami a su izquierda y, sin embargo, Ashido mantuvo una fachada tranquila. Naruto sacó la espada de su boca y bloqueó el predecible contraataque con su cola. Ashido puso cierta distancia entre él y su oponente, sintiendo que el combate directo sería inútil. El zorro miró de reojo el rostro indiferente de su adversario. Ustedes Shinigami no se preocupan mucho por sus compañeros, ¿verdad? Se burló. Ashido miró al zorro y finalmente dejó que una emoción explotable se reflejara en su rostro. ¿Y qué sabrías sobre la camaradería Shinigami, Oyou? Preguntó. Sé mucho al respecto, Shinigami. Tu patética confianza en tus camaradas y en tus propias habilidades hace que la mayoría de ustedes sean muy arrogantes. Estoy muy seguro de que la mayoría de los Shinigamis aquí piensan que limpiaría todos los Oyous aquí. Vete a casa. Naruto hizo una pausa en su discurso cuando vio a un Oyou perforar a otro Shinigami. Cerró un ojo y sonrió sádicamente. Y llámalo un día, finalizó. Si los sonidos y las vistas de la lucha no existieran en este momento, prácticamente se podría caer la tensión entre los dos reverberando por toda la zona. Ashido sintió que su ira aumentaba. ¿Cómo se atrevía esta escoria a acusar casualmente a cualquiera de sus amigos de eso cuando ni siquiera conocía la situación? Naruto no dejó que ninguna expresión apareciera en su rostro enmascarado. Ya sea que se diera cuenta de la fría ira de Ashido o no, continuó como si nada estuviera pasando. Y no es solo confianza y arrogancia. Todos en tu especie llevan una especie de condena hacia cualquiera que sea diferente a ti. Afirmas ser los protectores de los humanos, pero los mantienes con el mismo desprecio que tienes por nosotros. Un pliegue apareció en la frente de Ashido. Y es por eso que persigues activamente a Oyous. Tu arrogancia en tus habilidades y tu condena de nuestra especie es lo que alimenta acrobacias como esta. Ashido comenzó a gruñir. No tienes ninguna esperanza de derrotarnos, Shinigami. Déjame dejar esto muy claro. Todos y cada uno de ustedes serán masacrados aquí. Bailaremos en sus tumbas. Es lo que merecen idiotas como ustedes por total estupidez. Eso lo hizo. Ashido espetó. Cargó contra el Oyou, la poca defensa que había abandonado. El Oyou se quedó allí, disfrutando de la miseria que le había causado al infeliz Shinigami. Naruto se relajó lentamente en una postura, listo para enfrentar al Shinigami de frente. Se sorprendió un poco cuando el enloquecido Ashido casi logró romper su guardia. Los ataques de Ashido tenían fuerza, pero también tenían mucha más experiencia que cualquier otro Shinigami que hubiera enfrentado. Se las arregló para bloquear más de una docena de golpes de espada con la cola, haciendo pequeños rasguños mientras lo hacía. Pero un ataque se escapó de su guardia y alcanzó al Oyou en la cadera. Naruto siseó de dolor, pero ya estaba de pie. Fue hacia el lado izquierdo de Ashido, con la esperanza de usarlo como una finta. Ashido cambió de posición para evitar a Naruto, pero eso era exactamente lo que esperaba el Oyou. La fuerte garra de Naruto logró agarrar el brazo derecho de Ashido y el Zanpakutou que lo sostenía. Empujó la extremidad hacia un lado, sacudiendo al resto del Shinigami. Pero Ashido estaba listo para esto. Tomó su mano libre y extendió su dedo medio e índice, apuntándolos directamente al Oyou. Fue una cámara lenta de su parte, casi perezosa, pero podría infundir miedo en los corazones de muchos oponentes. Shi-Hadou 4. Byakurai 2. Naruto evitó la peor parte del rayo liberando a Ashido, pero su hombro derecho estaba quemado por el ataque. Se arrodilló momentáneamente, agarrándose instintivamente la herida. Resultó ser un grave error de su parte. El Shinigami había recuperado el uso de su brazo derecho y ahora iba a dar el golpe final. Pero no sirvió de nada ya que la cola de Naruto salió disparada y lo alcanzó por el lado izquierdo. Ashido golpeó el suelo con un ruido sordo, aunque afortunadamente se salvó de los huesos rotos. Temblorosamente se puso de pie. El Oyou ahora lucía una amplia sonrisa en su rostro, como si nada hubiera pasado en absoluto. Miró al tramposo. Ahora podía verlo. Se había dejado a propósito abierto para poder dar ese golpe de cola. Tenía que admitir que era la primera vez que había luchado contra un Oyou que usaba tácticas tan deshonestas. Por lo general, los Oyous solo atacan, comen, repiten.
Pero este había cruzado todos los límites que tenía para las expectativas. Parra miró a su alrededor. No hubo tantos Shinigamis muertos, aunque incluso él sabía que quedarse aquí el tiempo suficiente haría que todos murieran. Incluso si su misión era eliminar la amenaza Oyou, encontrar un refugio adecuado debería ser su máxima prioridad. El oponente de Asidos Oyou se burló. Esta pelea se prolongó durante demasiado tiempo. Tenía un plan que mantener, y no podría mantenerlo si esto continuaba progresando. Miró a su derecha, viendo a un Oyou particularmente grande luchando contra un pequeño Shinigami. Naruto sonrió para sí mismo cuando vio surgir una oportunidad. Corrió hacia la pareja de pelea, lo que dejó a Asido temporalmente aturdido. Hablando de la pareja de luchadores, ambos notaron que el zorro Oyou venía hacia ellos. El pequeño Shinigami se preparó para el impacto, dejándose inadvertidamente abierto al ataque del otro Oyou. El Shinigami se sorprendió cuando el zorro Oyou no fue por él, sino por el Oyou con el que estaba luchando actualmente. El zorro lo pasó por alto por completo, derribando al otro Oyou con un solo golpe. El pequeño Shinigami miró hacia arriba para ver el rostro de su mejor amigo, Asido, quien ahora tenía una mirada de realización en su rostro al nuevo individuo. Su reunión fue interrumpida cuando una fuerte garra se apoderó de la parte posterior de su túnica, elevándolo hacia arriba. El Oyou envolvió su pata delantera alrededor del cuello del Shinigami, las garras preparadas para atacar en cualquier momento. Una gota de sudor corrió por la cara del Shinigami mientras se ponía nervioso. Ya estaba herido, por lo que no había forma de que pudiera luchar contra el Oyou incluso antes de que lo agarrara. Miró y vio a Asido agarrando su Zanpakuto hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Claramente estaba contemplando la situación actual. Luego sintió que el repugnante aliento caliente del Oyou le bañaba el alma. Le envió escalofríos por la espalda, y eso no era algo que pudiera hacerse fácilmente. Cuando Naruto habló, no estaba dirigido al Shinigami capturado, sino a Asido. «Suelta tu Zanpakuto, o este muere», dijo simplemente, clavando sus garras en el cuello de la víctima para enfatizarlo. Ambos ojos de Shinigami se agrandaron. ¿Una situación de rehenes? Evidentemente, estaban pensando que algo tan salvaje y primitivo como un Oyou jamás pensaría en algo así. Asido, olvídate de mí. Solo mata a este Oyou. Dijo débilmente el Shinigami capturado. Las garras claramente lo estaban afectando. ¿Qué estás diciendo? Sabes que no puedo hacer eso. Gritó la pelirroja. Su expresión era contradictoria con su resolución, ya que abiertamente parecía indeciso. Tienes 30 segundos, dijo Naruto, interviniendo en su pequeña conversación. Comenzó Asido. 15 segundos. Asido levantó su Zanpakuto. 10 segundos. Lo levantó. 5 segundos. Y se preparó para hacerlo. 3. 2. Sonido metálico. El Zanpakuto de Asido cayó al suelo con un sonido ensordecedor. Su mejor amigo ahora estaba inconsciente, pero la amplia sonrisa en el rostro de Naruto se hizo más amplia. «Parra, tíralo», exigió. Asido hizo exactamente lo que le dijeron. La espada mortal ahora yacía inútil a 20 pies de distancia de los luchadores, y Naruto dejó caer al amigo de Asido con brusquedad. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Naruto estaba en Asido. El Shinigami intentó bloquear, pero sin su Zanpakuto no serviría de nada. Naruto y Asido se deslizaron por el suelo, cavando una zanja y levantando mucha piedra. La cabeza del Oyou le estaba dando un duro golpe a Asido. Golpeó completamente a Asido contra un árbol, lo que lo hizo arrojar sangre en el proceso. Asido en este punto estaba apenas consciente, y no haría falta mucho más. El Oyou soltó la cabeza, permitiendo que Asido cayera un poco. Pero esto no fue a favor de Asido, ya que fue clavado a quemarropa desde la cola de Naruto. Ese golpe funcionó. El Shinigami fue noqueado, y Naruto atrapó al Shinigami inconsciente colocándolo sobre su espalda. Con Asido en su espalda, el Oyou comenzó a caminar hacia el otro Shinigami. Se burló con disgusto mientras miraba al escuálido Shinigami. No sería una buena comida, incluso si Asido lo compensara. Observó debidamente el Zanpakuto en la cadera, antes de apartarlo. Estos Shinigamis realmente eran débiles si algo le pasaba a su Zanpakuto. Sin demasiada suavidad, alzó al Shinigami sobre su espalda, las garras se hundieron en la carne. Miró a su alrededor y vio que el otro Shinigami se había retirado, probablemente debido a la superioridad numérica del Oyou. Y hablando de los Oyous, uno de ellos casi acaba de sacar una gran parte de Naruto y Asido. El Oyou inteligente saltó hacia atrás, maldiciendo que sus instintos se habían embotado.
Sus ojos se agrandaron cuando todos y cada uno de los Oyou comenzaron a mirarlo. Naruto miró al Shinigami. Probablemente eran la razón por la que estaba siendo atacado tanto. Maldijo su propia estupidez. ¿Por qué diablos no prestó más atención a su entorno? Fue un ninja en vida, por el amor de Dios. Evitó otro golpe de un insecto Oyou. No podía luchar contra ellos ahora, por lo que simplemente tendría que evitarlos. Corrió a través de la línea de Oyous, recibiendo bastantes golpes, pero sin permitir que ninguno fatal fuera hacia los dos Shinigami. Los atacó a todos de frente, abriéndose paso a través de la defensa de los débiles Oyous, enviando a varios volando por el aire. No les dedicó una segunda mirada cuando saltó torpemente a una de las ramas de los árboles. Los Oyous restantes se quedaron allí estúpidamente mientras observaban cómo el pequeño cohete Oyou atravesaba el bosque menos en las copas de los árboles, llevando consigo a dos Shinigamis inconscientes. Desde los altos árboles de cuarzo del bosque menos, puedes ver todo por millas. Se podían ver las ubicaciones de menos grande, otros escondites Oyou y Oyou. Desafortunadamente, tenías que ser un Oyou muy ágil o tener algún tipo de habilidad para escalar para pensar siquiera en llegar allí. Los árboles eran empinados y el cuarzo liso podía ser resbaladizo a veces. Sin embargo, Naruto era un Oyou muy ágil. Con su tamaño y estructura corporal, podría trepar fácilmente a los árboles del bosque menos. El problema era intentar hacer eso con dos Shinigamis inconscientes en su espalda. Casi se había caído media docena de veces, lo que lo llevó a pensar si debía abandonar al Shinigami. Sacudió esos pensamientos de su cabeza mientras se preparaba para aterrizar en una rama particularmente grande. Dejó que los dos Shinigamis cayeran de su espalda a la rama. Los miró, antes de adoptar su habitual mirada de odio. Ya sabes, si no los hubiera necesitado a los dos, los habría masacrado a los dos allí. Hizo una pausa por un momento para mirar a Ashido, a pesar de saber que no podía escucharlo. ¿Y si realmente estuviera tratando de matarte, en lugar de simplemente intentar noquearte, no habrías durado ni un minuto en esa pelea, Shinigami? Incluso si eres el Shinigami más fuerte con el que he peleado, no lo soy. Exactamente el mismo eco que era hace un mes. Se permitió sonreír con arrogancia ante el pensamiento, antes de reanudar su tarea. Desafortunadamente, los necesito para una tarea muy particular. Estoy seguro de que estarán muy contentos de verlos. Parra se apartó de los dos Shinigamis para mirar hacia una extensión muy oscura del bosque menos. Volvió a mirar al Shinigami antes de sonreír muy sádicamente. La extensión oscura es algo así como un área prohibida en todo este sector del bosque menos. No fue a través de ningún tipo de ley o código. Solo una regla tácita. Incluso los Oyous inconscientes sabían instintivamente que debían mantenerse alejados de ese lugar. El agujero oscuro era como una autoridad permanente para los habitantes del bosque menos, y casi todos los Oyou sabían lo que acechaba allí. Entrar allí era el equivalente al suicidio. A pesar de esto, Naruto miró desafiante, como si estuviera listo para desafiar a esta masa oscura. Incluso ahora se estaba acercando peligrosamente al lugar. Ningún Oyou normal se atrevería a aventurarse tan lejos. Tampoco fue fácil llegar aquí. A pesar de que los huecos no impidió que el hacinamiento por completo alrededor de la superficie, lo que hizo imposible la entrada de tierra. Por eso exactamente se había ido a los árboles. Quiso la suerte que la rama en particular en la que se encontraba sobresalía severamente, formando una especie de entrada natural. Volvió a colocar a los dos Shinigamis boca arriba y se puso en cuclillas preparándose para un salto. Desde el suelo del bosque, unos pocos Oyous selectos presenciaron al zorro Oyou saltar sin miedo al abismo. Hicieron algunos gruñidos sin sentido, casi con miedo y admiración. Luego lo vieron caer al suelo del bosque, haciendo casi una especie de gesto de llamada con la cola. Uno de los Oyous se acercó a la oscuridad lentamente, como si temiera que lo consumiera. Extendió un pie y entró. El zorro Oyou sonrió con pesar por el éxito. En la acción de su amigo, los otros pocos Oyous se adentraron en la oscuridad y pronto progresaron más profundamente. Muy pronto, todos estaban siguiendo a la figura que desaparecía rápidamente en la oscuridad. Era una atmósfera tranquila en la oscuridad. Los únicos sonidos que se podían escuchar eran los gritos distantes de Oyous y los ruidos de pequeños animales Oyou. Pero incluso esos ruidos fueron ahogados por la forma casi silenciosa en movimiento de Naruto. Fue realmente desconcertante. Después de estar rodeado por nada más que Oyous, ver su ausencia podría ser bastante sorprendente.
El camino giraba y giraba, e incluso los inquebrantables cuarzos parecían deformados aquí. Crearon obstáculos, y Naruto una vez más saltó a los árboles para una mejor ruta. No pasó mucho tiempo antes de que llegara al centro de la extensión. Abajo, en el suelo del bosque, había una estructura casi parecida a una colmena, un monolito en el centro que daba una sensación siniestra. Incluso los árboles, con su inquebrantable tamaño, parecían evitarlo. Naruto no se detuvo. Saltó del árbol y cayó al suelo duro y frío. Caminó hasta el costado de la estructura y le puso una pata. Hacía frío y estaba hecho de piedra. Tenía numerosos agujeros por los que probablemente podría pasar. Agarró el exterior de uno de los agujeros y se coló. Parecía lo suficientemente pequeño como para pasar. Se agachó al borde del túnel, y ahí fue donde los vio. Alrededor de 10 adjuchas, de muy bajo nivel, pero no del tipo que se cabrea en esta zona de hueco mundo. Estaban sentados en círculo, acurrucados alrededor de una luz que emanaba de unas adjuchas bioluminiscentes. Todavía no habían notado su presencia, su Reiatsu era lo suficientemente débil como para ser pasado por alto y la luz lo suficientemente tenue como para ocultar su posición. Al parecer, estaban hablando, aunque no pudo distinguir ninguna palabra. Puso su pata en la pared rocosa, antes de que una sección muy pequeña se rompiera y cediera. Naruto maldijo y se escondió de la vista, antes de que gradualmente levantara la cabeza para ver. Afortunadamente, todavía estaban hablando animadamente. Pero entonces, de repente, un gran adjuchas verde apareció en la roca junto a él. Le apuntó con un poderoso puño que apenas evitó. Cayó del agujero, girando hacia el centro. Los otros adjuchas se erizaron, pero por lo demás no dieron ninguna indicación de que nunca supieron que él estaba allí. Miró su espalda y vio que el Shinigami apenas permanecía en su lugar. Los otros adjuchas se estaban levantando, claramente emocionados por su visitante. Naruto observó cómo un gran adjuchas humanoide con un rostro sonriente perpetuamente ocupaba el frente. Bueno, todos, parece que tenemos una visita, rieron los adjuchas con alegría, mientras los demás a su alrededor copiaban. Naruto comenzó a arrepentirse de su plan. Tratar de luchar contra una veintena de adjuchas que probablemente ni siquiera le darían la hora del día no era la mejor idea. Ese sentimiento en particular se confirmó cuando los adjuchas verdes de antes llegaron volando, lanzando un puñetazo que sin duda lo dejaría inconsciente y permitiría que los Oyous se deleitaran con sus entrañas. Reflexivamente, su larga cola se envolvió alrededor del Shinigami más débil, tirando de él directamente hacia la línea del puño del adjucha. Las adjuchas se tensaron por un momento, luego retrajeron su puño justo antes de que atravesara el escudo de carne. Naruto sonrió. No había forma de que los adjuchas destruyeran su comida más codiciada. Geniales adjuchas, les traigo a todos un regalo, dijo el Oyou normal, su tono sarcástico y condescendiente fue percibido por todos los presentes. Interesante, dijo el líder mientras retenía las adjuchas verdes. Naruto apostaría un centavo a que la sonrisa de su máscara se hizo mucho más grande. Pero venir a nosotros deliberadamente es lo más inteligente que se puede hacer, pequeño Oyou. ¿Qué nos impidió simplemente matarte y tomar al Shinigami? Preguntó el líder. El líder observó con diversión silenciosa cómo el Oyou colocaba al Shinigami en el suelo, antes de colocar sus colmillos justo encima del torso del Shinigami, listo para desgarrar la carne. Los otros adjuchas parecían casi ofendidos por esta acción, pero él no estaba perturbado en absoluto. Este Oyou lo era. Diferente. Era inteligente, pero eso era solo una parte de la ecuación. Sus propios ojos morenos miraron fijamente a los mordaces de Naruto y pudieron distinguir la astucia, la crueldad e incluso el triunfo. Creo que puedes entender lo que esto significa. Naruto no bajó la guardia incluso cuando estaba hablando. Ahora, lo que quiero es simplemente información. Si puedes darme eso, entonces te daré estos dos Shinigamis. Y sé cuánto quieres comerlos. Los adjuchas parecieron amotinados por un momento, pero no estaban dispuestos a perder la oportunidad de comerse a Shinigami. Bien, entonces. ¿Qué quieres saber? Preguntó el líder, su voz con un tono de resignación. En primer lugar, ¿cómo escapo del bosque menos y regreso a la superficie? Los adjuchas a su alrededor rieron, aunque tanto Naruto como el líder los ignoraron. La salida más cercana es un túnel estrecho alrededor de 1 milla al norte de aquí. La cosa es que está ubicada en un acantilado alto, así que a menos que puedas trepar a los árboles, no llegarás. Naruto asintió, tomándose un tiempo para procesar la información antes de hacer su siguiente pregunta.
¿Hay algún tipo de gran poder en Uecomundo? ¿Tal vez un ejército o un reino o algo así? El líder Adjuchas estaba a punto de hablar, pero Naruto lo interrumpió. ¿Quién también odia a los Shinigami? Los Adjuchas en la habitación se echaron a reír, dejando a Naruto avergonzado pero también hirviendo de rabia. ¿Qué te pasa, chico? ¿Tienes una pequeña venganza contra los Shinigamis, o qué? Se burló uno de los otros Adjuchas. El tono de alegría sardónica se hizo evidente en la voz. Sí, lo hago. ¿Qué te importa, preguntó Naruto. Todos rieron de nuevo, insultando la fuerza, inteligencia y cordura de Naruto. Está bien, cálmate, dijo el líder con una pequeña risa. Claramente también estaba divertido con la proclamación de Naruto. Para que conste, pequeño Oyou, hay algo parecido a lo que estás hablando. Oyous de todas partes van a este lugar para formar parte de este gran ejército. Aquellos que sí reciben excelentes comidas, estándares de vida y gloria. Pero, tienes que ser poderoso, de lo contrario no te aceptarán en absoluto. Incluso nosotros solo tenemos una conexión extendida con el lugar, aunque hemos tratado de hacerlo oficial muchas veces. Hasta donde yo sé, su existencia no está amenazada en Uecomundo. Se erige como un gran palacio que se puede ver desde cientos de millas de distancia. Y gobierna la mayor parte del territorio que he explorado. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Naruto. Los Adjuchas sonrieron. Las noches. Bueno, ese es el final del capítulo 3. Personalmente, este capítulo me pareció un poco más aburrido que el anterior, pero considero que es más un capítulo introductorio. Y para aquellos de ustedes que se preguntan, Naruto se convertirá en un Arrancar, pero no será inmediato. Va a pasar bastante tiempo como Oyou, así que tenlo en cuenta. Aún responderé cualquier pregunta si me envía un mensaje de correo electrónico, así que si lo desea, asegúrese de hacerlo.